miedo es un demonio. Los ángeles y los demonios se pueden crear. Si tú coges el símbolo de ChatGPT, le das la vuelta, sale como una estrella judía, ¿no? Esto solo se puede utilizar para bien y, sobre todo, si no es para ti. Los masones tienen mucha simbología cabalística en sus logias. Este mundo que vivimos nosotros es la segunda creación. La primera creación del mundo fue un mundo fallido, que se llama el mundo de los reyes de Edom. Los cabalistas tienen una técnica oculta que se llama los nombres de Dios, y hay 72 nombres de Dios. Lo que sí que creo es que hay un conocimiento que yo creo que no viene de este plano. Porque tú estás ahí, sueñas y lo vives, es tan real. Yo puedo tener recuerdos de cosas que pasarán. Notaba muy fuerte la emoción. No tenía bien claro qué era un flash. ¿Por qué la Biblia empieza con la letra B y no con la letra A? Si la letra A es la que representa a Dios, la que representa la unidad. El número del mes con el último número de tu año. Lo han descubierto porque Michael Jordan tenía 23. En esta creación, en este mundo, todos hay polaridades. Hay los de derechas, los de izquierdas, los de un lado, los del otro, los terraplanistas, los que no son terraplanistas. ¿Qué es el judaísmo? ¿Qué es sionismo? Uno de los pilares básicos que quiero tratar es el hecho de entender que la espiritualidad no es lo que creemos. La mayor parte de personas piensan que ser espiritual es poner un incienso, o es meditar, o es, apuntarse a un curso de regresión a vidas pasadas, pero mira, hay mucha gente que no va a la iglesia y es más espiritual que gente que va todos los días a la iglesia o que está yendo a clases de yoga o que ha entendido. Wow. Mira, ser espiritual es ser creador de tu realidad. Una persona espiritual es una persona que entiende que todo lo que ella cree, que todas las ideas que ella tiene, busca la manera de bajar a la realidad. Te pongo un ejemplo. Imagínate que tú ves a una persona pobre por la calle y dices, ostras, muchos de nosotros hemos dicho, ostras, pobrecito, ¿no? Y una persona espiritual, según este entendimiento, es la persona que va y le ayuda o hace algo para que esa persona esté mejor. Es decir, en realidad, la espiritualidad es y debería ser algo activo, y eso es lo que nos explica la Cábala, lo que hoy discutiremos, hoy hablaremos, es que ser espiritual es ser creador de tu realidad, y cada vez que olvidamos nuestro origen, olvidamos quién somos realmente, caemos presos de realidades que no nos gustan, ¿no? Dígase la sociedad, dígase un trabajo que no me gusta, dígase una relación de pareja o una relación de amigos o familiar que no es la que yo deseo, ¿no? El ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios, y como tal es un ser creador de realidades. Y precisamente la espiritualidad tiene mucho más que ver con ser un creador que con ser víctima de lo que vives. Ser creador y conocer a ti mismo, ¿no? Porque al final de eso se trata. Bueno, es que conociéndote a ti mismo, conoces el universo, conoces el mundo, y realmente dentro tuyo está la conexión con todo lo demás. En realidad, una persona solo se relaciona con uno mismo. Es decir, cuando yo critico al otro, me estoy criticando a mí mismo. Cuando yo ayudo al otro, me estoy ayudando a mí mismo. En realidad, cada vez que... Esto pasa mucho en las relaciones de pareja, ¿no? Cuando una persona, normalmente una pareja se divorcia o tiene algún tipo de discusión, muchas veces es por una incomodidad con uno mismo. O sea, al final, si tú estás perfectamente bien, es muy difícil que alguien te saque de quicio o te saque de tus casillas. Entonces, toda herida que alguien te hace fuera, en realidad equivale a una herida dentro, ¿no? Es lo que se llama la ley del espejo. Entonces, en realidad, solo nos estamos relacionando con nosotros mismos continuamente. Perdón, en Rumanía hay un antiguo dicho, los ancianos lo dicen, que cuando apuntas un dedo contra una persona, tienes 3 hacia ti. Exactamente lo que estás diciendo tú. Claro, cuando dices que no te gusta algo de una persona, algo negativo, tienes muchas más heridas tú por dentro. ¿Es la negatividad contagiosa? Totalmente, totalmente. Y también la positividad. Y en realidad, por eso los cabalistas hablan de un principio que esto lo hacía Abraham. Abraham era la persona más rica del mundo. Todas las religiones, tanto el Islam como el judaísmo, como el cristianismo, creen en lo que se llaman los patriarcas, ¿no? Que era Abraham, Moisés, Jacob. Y Abraham era la persona más rica, ha sido la persona más rica, dicen, que ha existido. Muy curiosamente, ¿no? Es curioso que todos los patriarcas bíblicos eran personas sumamente ricas, y siempre nos han planteado como que la espiritualidad no va reñida con el dinero, y es más, que si tienes mucho dinero no entrarás al reino de los cielos. Pero si nosotros vemos la historia bíblica, veremos que todos los patriarcas fueron reyes y fueron además ricos.
Y Abraham era la persona más rica. Y la estrategia que hacía Abraham era muy curiosa. Se ponía en la puerta, él vivía en el desierto, y se ponía en la puerta de su tienda de campaña, y lo que hacía era, se quedaba esperando a ver si encontraba a alguien a quien pudiese ayudar, ¿no? Y era una persona que daba continuamente, ¿no? Al final la Biblia está escrita como una especie de código ético, moral y sobre todo como una especie de advertencia. Lo primero que te dice es que si tú quieres ser igual de rico que fue Abraham, tienes que dedicarte a pensar, oye, ¿qué puedo dar? ¿Cómo puedo ayudar a los demás? ¿Cómo puedo hacer del mundo un lugar mejor? Expandir esa positividad, ¿no? Y de igual manera, también entender que el egoísmo es lo que nos hace pobres. Hay dos cosas, dicen los cabalistas, que nos hacen pobres: el egoísmo y el miedo. El miedo es el motivo por el cual no podemos manifestar o no podemos tener esa riqueza o no podemos tener eso que tanto queremos. Yo tengo una frase que digo: el motivo por el que no consigues aquello que quieres es porque tienes miedo de perderlo. Madre mía, sí. Yo me acuerdo, yo estuve 10 años trabajando como cocinero y recuerdo que yo tenía una cajita debajo de mi cama y donde tenía ahorrados un poco de dinero, ¿no? Y para mí, mi mayor miedo en mi vida era perder esos ahorros. O sea, esos ahorros era como mi vida. Y yo luego, pues bueno, vino una 2020. época, vino 2020, y ahí, pues bueno, me planteé la vida de otra manera, empecé a emprender, poco a poco fui aprendiendo y descubrí, o sea, tuve que ir contra muchos miedos, como por ejemplo dejar el trabajo, dejar un sueldo fijo, y a medida que fui dejando los miedos, eso me implicó que mi vida fuese más abundante, que tuviese más dinero. Entonces descubrí que lo que en realidad me estaba haciendo pobre era el miedo. Y es curioso porque hay mucha gente, yo lo he sido, gente que tenía muy poco dinero, gente que tiene muy poco dinero y todo su mayor miedo es perder el poco dinero que tiene. Cuando en realidad, si tú miras lo que hace la gente de mucho éxito, toma decisiones muy arriesgadas económicamente y no tiene incluso miedo de quedarse a cero. Entonces, el miedo, en realidad, y luego hablaremos más de eso, pero el miedo en realidad... ¿Es un bloqueo, miedo, perdona? ¿Miedo y bloqueo es la misma cosa? No, el miedo es un demonio. La Cábala dice algo muy, muy interesante. Es que cada palabra, o sea, la Cábala dice una cosa muy curiosa que poca gente ha escuchado. Las palabras, o sea, los ángeles y los demonios se pueden crear. Podemos explicar eso, sí, pero porfa. En el mundo, nosotros vivimos en el mundo de Yetzirah, que es el mundo de las emociones. El ser humano es un ser emocional, mayormente. Y hay un mundo, que es el mundo de Briah, que es el mundo del pensamiento, ¿vale? Los cabalistas dicen que en este mundo, en el mundo del pensamiento, en un mundo mental invisible, habitan unos seres llamados ángeles. Lo curioso es que dicen que estos ángeles se pueden crear y se pueden destruir con la palabra. Una persona puede crear su propio ángel o puede crear su propio demonio con su palabra. ¿Qué quiere decir esto si lo traducimos a algo que lo podamos entender todos? Al final, los cabalistas eran los primeros psicólogos, de hecho Freud era judío, eran los primeros psicólogos, todo lo que se llama la programación neurolingüística, todas las corrientes de psicología más actuales que hablan de cómo las palabras crean tu realidad, ¿no? Lo que tú hablas. En realidad, los cabalistas se dieron cuenta de que en el poder de la lengua, en el poder de tus palabras, las palabras no son inocuas, no son simplemente inocentes, sino que las palabras son invocaciones, son creaciones. Entonces, tú puedes ser esclavo de una afirmación que hayas hecho, ¿no? Por ejemplo, es que los ricos son malas personas. O puedes decir, oye, es que el mundo es injusto. Eso crea una especie de invocación y crea una especie de portal de realidad en el cual vas a empezar a ver eso, porque nuestro cerebro tiene este famoso sistema reticular del cerebro que te hace que cuando tú, por ejemplo, yo llevo esta chaqueta y de repente empiezo a ver personas que llevan chaquetas parecidas a la mía. No es que lo esté viendo, sino que en realidad mi cerebro lo está filtrando. Entonces, las palabras en realidad crean una especie de filtro en nuestra mente y nos hace que percibamos el mundo de una manera o de la otra. Cuando tú crees que el mundo es injusto, ves un mundo más injusto. Cuando tú crees que el mundo es un regalo divino, pues empiezas a verlo. Entonces, los cabalistas dicen que con las palabras nosotros podemos invocar literalmente o crear un ángel que te ayude, que sería como una especie de emoción que te haga sentirte mejor, o algo que te haga peor tu vida o que te haga sentirte peor. Y los demonios son creaciones muchas veces del propio ser humano y de las propias palabras y expresiones que decimos. ¿Por qué cuando soñamos estamos tan presentes en esta realidad? No sé si existe algo en Cábala que lo explica, pero de repente pasa algo, el sueño desaparece,
a veces ni te lo recuerdas, y es como entrar en otra realidad. ¿Cómo se explica esto? A mí me flipa esto, no lo entiendo. Seguramente has tenido la sensación de que alguna vez has soñado algo y ha pasado, ¿no? O has tenido una sensación de que eso que has soñado justamente que te llamaba alguien, algo que ocurría y luego ha ocurrido tal cual lo has soñado. Y también hemos tenido la experiencia de soñar algo que nunca va a ocurrir o que nunca ha ocurrido. Entonces, es esa pregunta, ¿no?, que me haces. Pero es ese punto donde te desorientas. Porque tú estás ahí, sueñas y lo vives y es tan real, porque es increíble el cerebro humano qué poder puede tener. Y de repente cambia todo. Ya no eres ahí, escuchas un ruido, te despiertas, se olvida toda esa realidad. ¿Por qué? ¿En Kabbalah explica algo de esto? No sé si he sido tan claro. Estoy intentando dar el mejor de mí para... Totalmente. En la Kabbalah se dice que los mundos de arriba son los mundos que se llamaríamos espirituales, pero en realidad son mundos, le podríamos llamar astrales, místicos, ponle el nombre que queramos, pero en estos mundos no existe el espacio-tiempo. Y es un lugar, los sueños, que equivaldría al mundo de Atzilut, es un mundo que está en continua construcción, es decir, es un mundo inacabado. ¿Qué quiere decir? En mis pensamientos yo puedo pensar en una silla que aún nadie ha creado, puedo pensar en un producto que nadie ha creado, pero al mismo tiempo puedo también pensar algo que luego va a ser realidad. Y puedo tener también intuiciones. Yo puedo crear un pensamiento, ¿no? Puedo tener un pensamiento de algo que quiero, pero también puedo... A todos nosotros alguna vez se nos ha encendido la bombilla, ¿no? Tú ibas caminando, estabas en el gimnasio y de repente, ostras, podría crear un canal de YouTube, podría hacer esto, podría hacer lo otro, y de repente lo has hecho. Y justo ahora estaba teniendo una conversación con unas personas que hablábamos de esto, ¿no? De todos alguna vez hemos tenido esa iluminación o esa intuición, y cuando hemos seguido justo lo que nos decía la intuición, algo que parecía como aleatorio, dice, bueno, ahora tengo que hacer esto, no sé, pero he seguido mi intuición y de repente he encontrado que era un éxito aquello que me decía mi intuición. Entonces, el cerebro humano tiene dos direcciones. Por un lado, el cerebro humano puede crear imágenes, y aquí viene el tema del sueño, pero también puede recibir imágenes. Podemos recibir imágenes. ¿De dónde? Los cabalistas dicen de un plano superior al nuestro, donde no existe espacio-tiempo. Y de alguna manera yo puedo tener recuerdos de cosas que pasarán. No sé si me explico. Wow. Mira, perdona que te interrumpa porque has tocado un tema, ya que lo dices, lo voy a decir. Lo he hablado con mi mujer y un amigo y no sabía cómo explicarle. Y ahora que dices que has soñado algo que ya va a suceder, todo lo que me ha sucedido en los últimos... Perdona, chicos, que tengo que acostumbrarme a este nuevo micrófono con este audio. Todo lo que me ha pasado en los 1 año y medio, 18 meses, lo he soñado. Me explico, no lo he soñado en un sueño profundo, que todo claro, no. Eran déjà vus, pero notaba muchísimo la emoción. Es fuerte. Ahora si lo sabes explicar, me gustaría tener una explicación. He tenido el déjà vu de que me voy a separar de Luis. Y ha sucedido todo ¿sabes? Esta emoción un poco que no te gusta que te separas de alguien. He tenido el déjà vu que voy a perder mi canal de Estados Unidos y lo pasé así, me han desmonetizado. Pero no sé si me explico. Notaba muy fuerte la emoción. No tenía bien claro qué era. Era un flash, era una foto y desde ahí he tenido que desarrollar mucho. Me ha traído un momento muy negativo porque no sabía qué es esto. Digo, pero no puede ser. Pero cuando vi que todo se ha cumplido con lo que he soñado, he parado y digo, espera un poco, ¿qué está pasando aquí? Explícalo tú porque, perdona, porque empezaste esta parte. Pero me encanta que digas eso. Por fin puedo hablar con alguien porque lo he contado a alguna persona y me dice, no, estás flipado. No, tío, lo he vivido de verdad. Esta emoción tan fuerte lo he notado y no me lo podía explicar. Me levantaba y siempre entre las 3 y las 4 de la noche, siempre a las mismas horas. ¿Por qué? Bueno, empecemos por es mucho lo que te estoy diciendo aquí. No, el tema de la hora, dicen que justo entre las 3 y las 4 de la mañana, sobre todo previamente a que salga el sol, las 3, 4, 5, son las horas más mágicas del día, porque es las horas en las que la luz vence sobre las tinieblas y de alguna manera el amanecer es el momento más mágico del día. De hecho, dicen los cabalistas, a un modo un poco poético, dicen que
por la noche los ángeles, o sea, cuando tú duermes, y aquí viene un poco la explicación, cuando tú duermes, tu alma deja tu cuerpo y se va a un plano metafísico, espiritual, que ahora hablaremos un poco de él, y cuando tú te despiertas, tu alma vuelve a tu cuerpo. Entonces, cuando en la noche los ángeles bajan, los ángeles se llaman mensajeros, la palabra ángelos significa mensajeros, y en realidad lo que hacen los ángeles son mensajeros entre el ser humano y Dios, y representa, dicen los cabalistas, que por la noche los ángeles bajan, cogen todos los mensajes del alma del ser humano que se ha dormido y se lo llevan a Dios por la mañana, ¿no? Al amanecer. Entonces, al amanecer es cuanto más mensajes metafísicos o más señales, por eso mucha gente se despierta entre las 3 y las 4 de la mañana y recibe este tipo de mensajes o intuiciones. Es bastante acertado eso respecto a lo que dicen los cabalistas. Ahora, lo que dices, esto creo que todos lo hemos vivido alguna vez. Y mira, yo te voy a explicar un ejemplo. Cuando yo hace un año iba a dar una conferencia. Y estaba dando una conferencia y de repente me quedaban 10 minutos para dar la conferencia y miro y veo a una persona. Esa persona es la que hoy en día es mi pareja y te juro que cuando la vi sentí que esa persona iba a ser muy importante para mí, pero tuve una certeza total. O sea, y nunca me había pasado algo así. Es decir, todos nosotros vemos personas por la calle, pero esa persona era especial, era algo diferente. Y te juro que sentí, y la intuición que tuve en ese momento fue: deja todo lo que estás haciendo y ves a hablar con ella. No lo hice porque tenía una conferencia y no podía hacerlo. Pero mi cuerpo, mi intuición, mi alma me estaba diciendo: Jorge, esta persona es muy importante para ti y no la puedes dejar escapar porque es algo que va a ser muy importante para ti. Y luego, pues bueno, ha acabado siendo así, además por muchas casualidades, ¿no? El alma siempre nos está mandando señales, aunque nosotros no la veamos, porque el alma, esta parte dentro nuestra, que hay que entender que nosotros, mira, a mí me gusta mucho una frase que dice: la magia es lo que de aquí a unos años será ciencia. Es decir, si tú fueses a la prehistoria y enseñases un mechero, la gente te diría: ostras, estás haciendo magia. En realidad no estás haciendo magia, es ciencia. Y la magia le llamamos a cosas que aún no entendemos, pero en realidad son científicas. Es decir, no sé, las premoniciones, no sé, la telepatía, incluso se ha demostrado que pueden haber experimentos de telepatía. Entonces, hay muchas cosas que les consideramos magia, pero en realidad es ciencia que aún no sabemos explicar bien. Entonces, ¿qué dijo Einstein? Que dicen todos los físicos, ¿no? El espacio-tiempo es relativo. Y quiere decir que dependiendo de según qué condiciones, el espacio-tiempo cambia. Y desde muy antiguo, estos cabalistas, estos místicos, que eran personas que no tenían una formación científica, no sabían cómo decirlo, pero buscaban un lenguaje, como pueden ser los ángeles, como puede ser todo esto, para interpretar conceptos que en realidad son físicos, lo que aún no hemos encontrado la explicación. Y ellos decían que en nuestra alma no existe el espacio-tiempo, por lo tanto nosotros podemos tener recuerdos de cosas que pasarán. Es decir, ves algo y dices: uff, esta persona no sé por qué es importante. Igual no es importante ahora y lo va a ser de aquí 5 años o 1 año, pero sabes, es como que a veces ves a las personas o alguien que dices, no sé, esta persona no me fío, y luego efectivamente has visto que esa persona te ha traicionado, ¿no? Es como que nuestra alma sabe las cosas antes de que pasen. Y de alguna manera nosotros tenemos este poder y es una intuición que tenemos. Entonces, en los sueños a veces recibimos mensajes que no son de ahora. O sea, a veces soñamos algo y no es que vaya a pasar ahora, igual va a pasar de aquí 10 años o va a pasar de aquí 5 años. Pero realmente existen estos mensajes y si lo sabes descifrar, puedes tomar conceptos y eso demuestra algo fantástico, que la lógica no lo es todo y que no hay muchas decisiones que no se toman por lógica. Yo cuando vi a la que sería la que va a ser la mujer y la mujer de mi vida, no era lógico lo que estaba pasando, pero es que realmente la intuición es mucho más fuerte que la lógica. ¿Podemos considerar la intuición un tipo de inteligencia? Totalmente. Y entonces, cuando estamos en el sueño, estamos abiertos a un mundo que está en construcción, el mundo de la emanación, que le llaman, el mundo donde todo emana. Es un mundo en creación, donde de alguna manera se mezcla tu poder creativo, o sea, tu poder de poder crear una realidad, con el poder creativo de otros y con mensajes que nos vienen de cosas que pasarán.
hay un secreto que también poca gente conoce respecto a esto. Todos nosotros, o se habla en muchas tradiciones del guía espiritual o del ángel de la guarda, ¿no? Los cabalistas dicen algo que creo que es muy interesante, o una interpretación de la cábala, que es la que yo sigo, que es que el ángel de la guarda es tu yo del futuro. Es decir, cuando alguna vez hemos oído esa voz que, no sé, estás haciendo algo y oyes una voz que te dice, tío, esto no lo hagas, o tienes dos opciones y hay un angelito bueno que te dice, no, mira, haz esto mejor, no, ayuda a esta persona, haz esto así. Esto, dicen los cabalistas, que es tu yo del futuro, que sabe lo que va a pasar y te está diciendo, tío, tienes que dirigirte hacia esta dirección. Y todos nosotros tenemos ese ángel bueno, que es nuestro máximo potencial, nuestro yo del futuro que sabe lo que va a pasar, y luego tenemos nuestro demonio, o que la cábala le llaman el ángel de la muerte, y este ángel de la muerte lo que quiere es lo que se llamaría el satán o el oponente. En realidad es una fuerza que lo único que busca es que no llegues a tu potencial. Entonces hay dos energías, una que quiere que llegues a tu máximo potencial y la otra que te distraigas por el camino. El oponente lo único que busca es que no llegues a tu máximo potencial. ¿Por qué en Kabbalah revela un montón de cosas que ya han sucedido? ¿Por qué hace más de 4.000 años ya sabían del átomo cuando nosotros hace poco hemos descubierto todo esto? Bueno, es más, te diré, por ejemplo, Newton sacó su teoría de la refracción de la luz, la sacó de la cábala, y él lo dijo. Newton tenía libros en su biblioteca de cábala y estudiaba el Zohar, ¿no? Muchos dicen que el Platón estudió cábala en el Monte Carmelo con unos cabalistas y le enseñaron esta teoría que luego él lanzó del mundo de las ideas y el mundo de las cosas, decía que había dos mundos. Pues al final lo que está claro, y ahora discutiremos de dónde viene este conocimiento, pero lo que está claro es que es un conocimiento muy elevado que yo creo, y según lo que he hablado con otros rabinos y tal, no viene de este mundo, no es humano, o por lo menos no es de este espacio-tiempo. Creo, según mi teoría, es que han personas que han llegado a estados tan altos de la conciencia donde en la cábala se dice algo, si tú te quieres elevar espiritualmente, tienes que dejar de ser tú. Es un poco como dice Joe Dispenza. Tienes que dejar tu personaje y elevarte a un plano mental donde dejas de existir como ser, como Jorge, como persona, como personaje, y te elevas a un plano muy alto de representar de las ideas, ¿no? Y en este plano, como hemos dicho, no existe el espacio-tiempo y ahí ya habría que preguntarse si hay otras entidades, hay otros seres, hay otras energías con las que puedes conectar. Yo creo que este conocimiento no es humano y a veces si tú miras un libro de cábala, miras un poco estas teorías, creo que este conocimiento como mínimo no viene de personas de hace 3.000 años. Es muy difícil que alguien se dedique a pensar todo esto, todos los significados numéricos. Para mí es un conocimiento que podría ser, no sé si extraterrestre o de otro plano o de otra dimensión, no lo sé. Pero lo que está claro es que hay muchos conocimientos ahí. De hecho, otro dato que te doy es que los pioneros en la inteligencia artificial son todos judíos. Y habría que preguntarse, bueno, este golem, que hay toda la teoría, la leyenda del golem, ¿no? De que se creó una máquina, una especie de máquina, un autómata que era una especie de ser humano que podía pensar. Y dicen que este golem es una especie de visión o premonición de lo que sería la inteligencia artificial, que al final estamos creando un ser, estamos creando un ser con pensamientos. Y al final, pues, todo esto lo han hecho judíos también. Entonces, al final, de hecho, dice la teoría que si tú coges el símbolo de ChatGPT, le das la vuelta, sale como una estrella judía, ¿no? Entonces, bueno, independientemente de la conspiranoia, al final lo importante es entender que hay un conocimiento que es el conocimiento, la Torá, el libro que estudian los cabalistas, significa las leyes de este mundo, ¿no? Y al final, mira, creo que tenemos un mal entendimiento de lo que es la magia. La gente cree que la magia es manipular la realidad, y ahora hablamos de esto que dices tú, oscuridad, cosas oscuras, energías. Y creo que hay una manera diferente de ver la magia. La magia, en realidad, se puede entender como si yo entiendo las leyes del juego, si yo entiendo cómo funciona la realidad y me adapto a ella, no hago que la realidad se adapte a mí, sino yo me adapto a las leyes del universo, va a ser mucho más fácil conseguir lo que quiero que si voy en contra de las leyes, ¿no? Entonces, la palabra Torah significa leyes. Y estas personas que creo que aprendieron o descubrieron las leyes de este juego llamado vida, pues se dieron cuenta de que esto funcionaba y hay varios indicios.
primero, los judíos es el pueblo más rico del mundo. Luego, las personas de más éxito, o podríamos decir exitosas o poderosas, han estudiado cábala de alguna u otra manera. Por ejemplo, los masones tienen mucha simbología cabalística en sus logias. De hecho, en todas las logias hay el Yod-He-Vav-He, que es la palabra sagrada del nombre de Dios. O si quieres te menciono de eso, ¿no? Pero claramente hay una corriente que se ha mantenido oculta, secreta, de iniciados que se han descubierto que este conocimiento les funcionaba. Y lo han querido mantener oculto, yo creo que porque funcionaba demasiado bien. Entonces ahora esto se está abriendo y está funcionando, ¿no? Obviamente, como toda herramienta, se puede utilizar para bien o para mal. Pero en la cábala se dice algo. Todo lo que tú haces mal para otra persona te es devuelto a ti. Por lo tanto, yo no sé si habrá gente que utiliza todas estas energías de modo negativo, pero a mí lo que yo he aprendido y lo que yo he aplicado es que esto solo se puede utilizar para bien y, sobre todo, si no es para ti. Es decir, la cábala tiene un principio... Si no es para ti. Sí. Interesante. O sea, tiene un principio que dice, la oración que haces por otra persona te es devuelta a ti por 100. Al igual que lo que hablas mal a otro te devuelve a ti en mal, lo que haces para otro bien te devuelve a ti. Entonces, al final, lo más inteligente que puede hacer una persona es desearle bien a los demás, porque también te devolverá para ti. Entonces, y luego, por ejemplo, hay estos famosos nombres de Dios. Los cabalistas tienen una técnica oculta que se llama los nombres de Dios, y hay 72 nombres de Dios, 72 aspectos de la divinidad, y hacen como una especie de invocaciones con estos nombres, ¿no? Pero estos nombres, dicen, son como atributos de Dios, pero estos atributos solo los puedes utilizar no para manipular a otros. O sea, yo no puedo utilizar el nombre de Dios para que me asciendan en el trabajo y bajen al otro, sino solo lo puedes utilizar para ti mismo. Es decir, los cabalistas están muy en contra, todo lo que yo he aprendido, por lo menos de cábala, igual hay otras corrientes que no conozco, están muy en contra de manipular a las otras personas o sea, porque siempre que intentas llevar tu energía hacia otra persona, estás haciendo como magia negra, ¿no? O sea, si yo quiero que a María le guste, estoy intentando manipular a María. Si yo quiero que me ascienda a mi jefe, estoy intentando manipular a mi jefe. Pero los cabalistas siempre dicen, hay que tomar un concepto de máxima responsabilidad. Entonces, yo no puedo desear gustarle a María, yo no puedo desear que mi jefe me ascienda. Lo que sí que puedo es convertirme en una persona tan atractiva que María, y si no es María, será otra. O sea, no importa. O que si no es mi jefe, pues será otro jefe el que me cogerá y el que me ascenderá. Entonces, al final es un principio de máxima responsabilidad y un principio de que solo puedes cambiar lo que te pertenece a ti. Entonces, la gente cree que la ley de atracción o la magia es manipular a los otros o cambiar a los otros o cambiar el mundo exterior, pero en realidad no, es cambiar tu mundo interior y entender las leyes del juego. Y cuando te adaptas a las leyes del juego y cambias tu mundo interior, lo exterior empieza a cambiar. Has nombrado el número 72. Y veo que en Cábala se repite bastante veces este número 72 o 18 o el 9 en general. Porque dice que la numerología es de 1 a 9. También se dice que existe ya la frecuencia de Dios. Lo dicen científicos como Randall Carlson, creo que lo dijo en un podcast de Joe Rogan, que le preguntó cuál es la frecuencia de Dios y él dijo 963, que sería al revés de lo que decía Nikola Tesla. Él era con 369. Me parece interesante, pero se repite siempre el 9. Porque al final 963 son 2 9. Es un 18. Siempre un 9 es importante. Fuera de todo esto, has hablado de judaísmo y querías preguntarte, porque hemos hablado de bien y mal, ¿qué es el judaísmo? ¿Qué es sionismo? Explícalo. Ya lo pregunté a alguna otra persona, pero sí. Cada uno tiene su manera, tú tendrás la tuya. Sí, bueno, al final yo para mí entiendo la espiritualidad no tiene bandera, no tiene como una nación. Ahora, lo que sí que creo que defiendo, o sea, no defiendo la política, yo no soy político ni defiendo una nación u otra nación. Lo que sí que creo es que hay un conocimiento que yo creo que no viene de este plano, o un conocimiento muy elevado. Se le ha llamado cábala, pero al final pues tiene que ver con la Biblia, en realidad tiene que ver con un mensaje que se transmitió, que es muy inteligente, que es que funciona muy bien. No solo lo digo yo, por ejemplo, John Maxwell dice que los mayores conceptos de liderazgo están escritos en la Biblia. Rockefeller decía que toda su riqueza la ha obtenido gracias a aplicar los principios de la Biblia. Pero también dice que es the greatest story ever told.
Jordan Maxwell hablas, ¿no? De él. Él dice que No, es la... Jordan, yo decía John Maxwell, que John, es... ok, perdón. Pero Jordan Maxwell puede ser que lo que diga eso, ¿no? Sí, no conozco. Él dijo que la Biblia es the greatest story ever told. Al final es una historia contada de alguien, no... Pero hay muchas verdades. Sí. Hay muchísimo. O sea, al final, mira, creo que lo más importante es ver, o sea, es un poco esta frase, ¿no? Bíblica, que es, por sus frutos los conoceréis. Entonces, al final, mira, yo te puedo asegurar que mi vida era un completo caos en muchos aspectos, a nivel financiero, a nivel de amor, a nivel de muchos aspectos, a nivel de coherencia. Y para mí, al final, yo defiendo lo que a mí me ha funcionado, ¿no? Yo empecé a aplicar estos principios y mi vida mejoró mucho. Tengo más paz, tengo más tranquilidad, me siento mejor y he perdido el miedo. Y al final, yo defiendo lo que he vivido, ¿no? Entonces, al final, mira, te digo una cosa, no sé si me importa tanto si es verdad o no es verdad, me importa que funcione, ¿no? Y no solo yo, sino que mucha gente, como hemos dicho, ¿no? Masones, tal, el pueblo judío. Por ejemplo, Napoleón Hill dice que los principios... Napoleón Hill hablaba también de la Biblia, pero el que decía esto, Robert Kiyosaki, decía que la Biblia es un gran libro de negocios, ¿no? Al final, grandes mentes han llegado a la misma conclusión, ¿no? De que podemos sacar de la Biblia muchos conocimientos muy interesantes. Se dice que arriba hay siempre unión, pero nosotros aquí estamos desunidos, estamos desorganizados y nosotros buscamos el mal, pero arriba están unidos. Una de las peores cosas que puede hacer una persona, hay dos cosas que una persona puede hacer muy mal para otra. Una es hablarle mal a alguien de su actual pareja, o sea, hacer que una pareja pueda tener un divorcio o algo, eso es algo muy malo, y hacer que alguien pueda perder su fe, ¿no? O sea, si tú crees en Jesús, para mí sería un pecado hacerte que no creas en Jesús, ¿no? O sea, porque al final la cábala no es una religión de que tengamos que defender nada a nadie ni que haya que discutir nada a nadie. Es más, o sea, yo soy cabalista, pero no me considero judío, ¿no? O sea, y ahí también veremos esta separación, ¿no? Porque no he nacido judío ni me he convertido al judaísmo. Entonces, al final, yo utilizo la cábala como un aprendizaje o como una herramienta de vida que me ha funcionado, ¿no? Jesús, por cierto, nació y murió como un judío, además. O sea, Jesús nació dentro del pueblo judío, lo que pasa es que luego pues, sí que es verdad que se separó en algunas cosas, ¿no? Y ahí también eso es interesante. Pero, ¿qué dice el judaísmo? La oración más común o más famosa es Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor es uno, y como que somos uno, ¿no? Es lo que dices tú. En el mundo de arriba, todo es una unidad. Y en el mundo de abajo vemos una dualidad de bueno, malo, guapo, feo, este me cae bien, este me cae mal. Y en la cábala se dice que, de hecho, mira, te voy a explicar, los cabalistas explican cómo se crea el mundo. Y el mundo se creó con este mundo que vivimos nosotros, es la segunda creación. La primera creación del mundo fue un mundo fallido, que se llama el mundo de los reyes de Edom. Y el mundo de los reyes de Edom, que eran los reyes del caos, era un mundo completamente egoísta, donde la gente eran 10 reyes, que equivale a un árbol de la vida, pero bueno, equivalen a 10 reyes que eran completamente egoístas. Entonces, todos esos reyes lo que querían era recibir toda la energía y no dar nada al de al lado. Este mundo colapsó. Y de este mundo, de las cenizas de este mundo, nace este segundo mundo, que es el que vivimos nosotros. Este segundo mundo, por eso la Biblia es muy curioso, porque la Torá empieza con la palabra Bereshit. Bereshit significa en el principio, el Génesis, el famoso Génesis, ¿no? El jardín del Edén. El Génesis, la palabra en hebreo se llama Bereshit, empieza con la letra B. Y es curioso porque los judíos le dan mucha importancia a las letras. Para los judíos las letras son sagradas. Y la letra más sagrada, o la letra que representa la unidad, es la letra A. Y la Biblia la Torá no empieza con la letra A, empieza con la letra B. Y hay libros enteros hablando de por qué la Biblia empieza con la letra B y no con la letra A, si la letra A es la que representa a Dios, la que representa la unidad. Y viene a significar que esta creación que nosotros vivimos es la segunda creación, la B, la letra B. Y en esta segunda creación hay una dualidad. Hay bueno, malo, guapo, feo, este me cae bien, este me cae mal, este lo hace bien, este no. Y claro, si sabemos que Adán y Eva cayeron del jardín del Edén y fueron expulsados del jardín del Edén porque comieron del árbol del bien y del mal. Volvemos otra vez a lo mismo, dualidad.
¿Qué quiere decir? Dios se enfadó porque Adán y Eva empezaron a juzgar, empezaron a decir, este es bueno, este es malo, esto está bien, esto está mal, y no entendieron, como bien dices tú, la unidad de fondo, porque Dios es uno, ya lo dice, Shema Israel, Adonai Echad, Dios es uno. Entonces, Dios es uno, pero Adán y Eva comieron del árbol del bien y del mal antes de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? En esta creación donde nosotros vivimos, en el mundo donde nosotros vivimos, hay una dualidad. Hay cosas buenas y cosas malas. Hay personas que han cometido atrocidades, hay gente que hace crímenes. Y el mal, ¿qué quiere decir? En esta segunda creación existe el mal. Pero este mal ha sido puesto en el sistema para hacernos aprender. Es decir, en la primera creación no había mal, pero la humanidad, o digamos esa creación, todo esto es a nivel metafórico, pero lo hacen a nivel de entendimiento. En la unidad no había aprendizaje. Era lo que le llamaban el pan de la vergüenza. Es decir, no había un progreso. Si nosotros ya tuviésemos todo y en la vida lo tuviésemos todo, no habría un aprendizaje y nos volveríamos egoístas. Entonces, en esta segunda creación se creó una polaridad, positivo, negativo, bueno, malo, que hizo que nosotros tengamos que aprender. Se nos puso dificultades para que nosotros, es como un videojuego, ¿no? Te pongo dificultades para que aprendas más y para que aprendas a jugar bien en el videojuego. Entonces, en esta creación, en este mundo, todos hay polaridades. Hay los de derechas, los de izquierdas, los de un lado, los del otro, los terraplanistas, los que no son terraplanistas. Y se creó un mecanismo para unirlo, porque si no, estaríamos en guerra continua entre opuestos. Lo que dices tú, en el mundo abajo nos estamos siempre pegando de hostias. Entonces, para conseguir superar esto, se creó una cosa que se llama Dat, que es la consciencia. La consciencia es lo que hace el concepto de oscilación. Es decir, no es correcto una persona que dice yo soy solo de izquierdas, o una persona que yo soy solo de derechas, o yo soy solo... Lo correcto en la cábala se dice que es la oscilación. Es decir, oye, a veces los de derechas tienen razón en unas cosas, a veces los de izquierdas tienen razón en otras, y en la medida en que una persona es más madura, tiene más capacidad de oscilar. Es decir, la persona que es dogmática, que piensa que solo una cosa es de una manera, de alguna manera se pierde una parte de la realidad. Entonces, en la cábala se dice que no debemos ser como un péndulo, de ir de lado a lado, sino que tenemos que aprender, o sea, en vez de quedarnos en uno de los extremos, tenemos que ir a aprender a ir oscilando más rápido. Y en la medida que oscilamos más rápido, llegamos antes a la unidad. Para llegar a la unidad hay que aprender a oscilar, es decir, hay que aprender a ver qué hay de bueno en cada nivel. Y eso significa no encasillarse y no tener tantas zonas de seguridad. El ego, nuestra mente, quiere tener zonas de seguridad, quiere tener cosas seguras, quiere tener dogmas. Y para tú poder ascender por los niveles de consciencia, tienes que ser capaz de superar tus zonas de seguridad. Es como que el alma se desarrolla cuando te pones en zonas de incomodidad, cuando te pones en zonas complicadas o en zonas... O le das la razón tal vez a esa persona que te habías enfadado con él, pero dices, hostia, no, pues mira, en esto tenías razón, ¿no? Y esta capacidad de oscilar es lo que hace que por qué estamos en una creación que empieza con el Bet, ¿no? Bereshit. Bereshit significa la dualidad, pero el propósito de esta creación no es quedarnos en la dualidad, sino es mediante este tercer elemento, que es la consciencia, que podría incluso decirse que es como el Espíritu Santo del cristianismo, que es como este tercer elemento que viene a unir, es como un triángulo, ¿no? Viene a unir lo que está entre dos extremos. A raíz de todo lo que dices, y aquí abajo, no entiendo y por qué está mal visto cambiar de opinión. Es lo mismo aprender a entender la unión. Cuando cambias de opinión, intentas de mejorar, intentas de buscar una verdad, de ser mejor. Entonces te puedes equivocar. Pero en este mundo que vivimos nosotros está mal visto. Está premiado el que, no, yo sigo hasta la muerte. Pues no, te puedes equivocar hasta la muerte. ¿Por qué crees que está mal visto cambiar de opinión? Totalmente, sí, está muy mal visto. En la cábala hay una frase que dice, la verdad es emet, y emet significa vida. Es decir, la verdad es la vida. Mira, si tú, por ejemplo, tú tienes unas ideales, ¿no? Pero tienes una pistola y te van a matar, oye, pues si mientes no pasa nada. O sea, la verdad es la vida. Es decir, al final, en esta vida el que pierde es el que muere. Bueno, a no ser que seas Jesús, que mira, murió y aún seguimos hablando de él, ¿no? Pero la verdad es la vida, ¿no? Y hay que defender la vida. Y entonces, al final, la vida es mucho más grande que lo que cualquier persona puede tener en su mente o cualquier dogma o cualquier idea, ¿no? Al final, la verdad es la vida, ¿no? Entonces, oye, pues por ejemplo... ponían este ejemplo, ¿no? Imagínate que
tu mejor amiga se está casando y le queda mal el vestido de boda, oye, no le vas a decir, oye, te queda fatal el vestido de boda, pues le vas a decir, oye, te queda perfecto, es fantástico, ¿no? Al final está permitido a veces, o sea, los ideales no están ahí para defenderlos siempre a muerte, ¿no? A veces hay que ser un poco más laxo, ¿no? Con los ideales y sobre todo entender que la verdad no está en un lugar o en otro, está en la interinclusión y está en el hecho de poder oscilar. Dicen que hay 72 sabios que rezan por el mundo, ¿no? Y en la Cábala se dice, ¿no? Hay este grupo de personas que están continuamente rezando para que la humanidad vaya bien. Al final hay que entender una cosa, el pensamiento tiene masa y esto es un concepto que es interesante. Mira, tú piensa, no sé, es que no hace falta, te iba a decir 5 años, pero no, piensa durante un año que te vas a comprar un coche rojo. Me voy a comprar un coche rojo, me voy a comprar un coche rojo, me voy a comprar un coche rojo. Repítelo todas las mañanas, repítelo todas las tardes. Te aseguro que si no has comprado un coche rojo en un año, muy poco te queda o vas a estar muy cerca de haberlo conseguido como mínimo vas a haber ido a ver coches y te habrás probado alguno y habrás hecho cosas con eso. El pensamiento tiene masa, es decir, cuando tú focalizas tu atención en algo durante mucho tiempo, ese algo acaba pasando en tu realidad. Entonces es como que una vez estuve hablando con una física de Harvard que estaba estudiando el tema de la manifestación. Además me dijo algo súper inquietante. Me dijo, ella estaba estudiando con un maestro, o sea, con un físico judío, era su maestro, y ella, su tesis doctoral, hablaba de cómo la conciencia crea la realidad. Y me dijo algo, dice, Jorge, me gustaría lanzar esto en público, dice, pero no me atrevo porque es demasiado efectivo y si lo hago hay gente que puede utilizarlo para mal. Nunca me dijo la fórmula 100% completa, pero lo que me vino a dar a entender es que existe como un horizonte de posibilidades, ¿no? Ahora mismo tú y yo estamos aquí, pero yo ahora mismo podría levantarme e irme de la charla, podría coger el avión antes, podría perder el avión que me tiene que llevar a mi ciudad. A partir de este momento que estamos ahora, se pueden abrir muchas posibilidades y hay un horizonte de posibilidades. ¿Cuántas? A la larga tienden al infinito, ¿no? De aquí 10 años, tú y yo podemos estar en lugares completamente diferentes, igual tú estás en Dubái, yo estoy, vete a saber dónde estamos, ¿no? Ahora bien, las posibilidades son prácticamente infinitas para cada persona, pero hay una manera como de hackear este sistema y es mediante pulsos mentales. Es decir, si tú, de todas las posibilidades que tienes, tú te planteas en una, ¿no? Oye, voy a comprarme un Ferrari, voy a hacer que mi canal tenga 2 millones de suscriptores, voy a comprarme una casa en la montaña. Vale, empiezas todos los días a lanzar energía ahí. Y importante, no solo pensamiento, sino emoción. Pensamiento y emoción hacia una misma dirección, lo que ocurre es que se produce como... Ella me hablaba de como una especie de malla. Es como si cuando tú estás tendiendo una sábana y hay 2 personas que la están cogiendo y está como la sábana así puesta así, y de repente tiras una pelota de básquet y la pelota es como que hunde esa malla, ¿no? Pues todos nosotros somos esa malla de posibilidades y cuando una persona piensa demasiado en algo, es como que esa probabilidad se acaba bajando a la realidad, acaba tocando al suelo, ¿no? Acaba bajando a la realidad. Y al final, con nuestros pensamientos, es como que estamos mandando al futuro una energía. Estamos mandando una energía y a base de pensarlo y sentirlo, y aquí hablaremos de eso, es como ese evento colapsa y se acaba materializando. Entonces, todo pensamiento tiene masa, pesa. Y cuando lo repites como lanzar piedras, lanzo piedras, al final se hunde de su propio peso. ¿Cuál es el error más común en la gente que no atrae abundancia? ¿Es la negatividad o hay algo? Por ejemplo, me han dicho, no sé si es verdad, pero de un lado lo creo. Dicen que, por ejemplo, un reloj que no funciona, nunca tenerlo en tu casa. Tener agua que fluye en tu casa trae abundancia. Claro, dejamos ya la manera de decir que pensamos negativo, pero hay cosas prácticas que a veces lo hacemos sin darnos cuenta. Como el espejo, el famoso espejo roto. Dice nunca tener un espejo roto en casa. ¿Son tonterías o es verdad? Bueno, ¿tú qué crees? Hay muchos trucos. Mira, la primera cosa que te hace no tener más dinero es querer dinero.
Porque querer presupone que no lo tienes. Que no lo tienes, sí. ¿No? Entonces, yo ahora te voy a decir, mira, quiero que quieras levantar el brazo. Y tú quieres levantar el brazo, pero tu brazo no está levantado. El querer no genera nada en el universo. Ahora, lo que sí que genera algo en el universo es primero añadirle una emoción y sobre todo hay que seguir algunos pasos, ¿vale? Hay cosas que te van a ayudar mucho a que aquello que tú quieres conseguir lo manifiestes y al mismo tiempo, si no haces eso, te va a costar mucho más. El primero es no idolatrar. Mira, una persona materialista es una persona idólatra, porque es una persona que cree que el nuevo iPhone, que el Rolex, que la casa en la montaña, cree que eso te va a dar algo diferente o que tu vida va a cambiar, ¿no? Todos nosotros tenemos esta falsa ilusión de creer que cuando tengamos la carrera, cuando tengamos esto, cuando tengan 1000 suscriptores, cuando tenga 1 millón, creemos que nuestra vida va a ser diferente y nuestra vida va a ser siendo exactamente igual. La idolatría es un autoengaño y te impide tener abundancia. Entonces, error número 1, querer. No tienes que querer, porque el querer, aparte, presupone algo egoísta, ¿no? Es como yo quiero dinero, ¿no? Yo quiero aprovecharme de ti y llevarme todo tu dinero. No funciona así. Si yo quiero hacer un como negocio, ya lo tienes, como dice Dan Peña. Dan Peña dice varias cosas. Dice, lo primero que dice, nunca jamás vas a tener 1 millón si entre tus objetivos no está tener 1 millón. Y es fantástico y es ridículamente absurdo, pero es así. No va a venir 1 millón a tu cuenta del banco si no tienes el objetivo claro y piensas cada día en que vas a tener 1 millón. Pero para tener 1 millón tienes que creer que lo mereces. Y por eso la cábala viene del hebreo lekabel, que es recibir. La cábala se podría traducir como el arte de recibir. Y realmente esa es una de las cosas más difíciles que tenemos que hacer aquí, aprender a recibir. Porque, mira, yo he tenido sesiones, yo he sido mentor y coach de artistas, personas famosas, cantantes, actrices, pero te puedo decir que a todo el mundo nos falta, o todo el mundo tenemos a veces la sensación de que no somos merecedores, de que no merecemos tanto, nos da miedo pedir de más. El síndrome del impostor. Y eso es algo que tiene todo el mundo. Da igual en el nivel en el que estén del juego, todo el mundo tiene esa sensación. Entonces, la cábala es el arte de recibir. ¿Cuánto? Infinito. Porque el propósito por el que Dios nos ha creado, nosotros somos un vaso, somos una vasija, y este vaso solo tiene un propósito: venir a experimentar o a dar lo máximo de su potencial. Entonces, en realidad, lo que venimos a hacer es a desarrollar nuestros potenciales y llegar a este máximo potencial. Y, como hemos dicho, ¿no? El oponente, el Satán, lo que quiere es evitar que hagas eso, ¿no? Que distraerte y llevarte por otro camino. Entonces, el arte de recibir es el arte de creerte merecedor de que en realidad tú puedes tenerlo todo o no puedes tenerlo todo. O sea, por esencia puedes llegar a tenerlo todo, pero nunca jamás lo tendrás todo. Y esto también es entenderlo. O sea, la condición humana implica entender que nunca jamás tendrás todo. O sea, no puedes tener, no sé, no puedes vivir en 2 sitios a la vez, no puedes tener 2 mujeres a la vez, a no ser que tengas una religión rara. No puedes. Hay que entender que la condición humana es limitada. Y teniendo en cuenta eso, podemos tener mucho más de lo que nos imaginamos. Un error muy común es que pedimos poco a la vida. Pedimos poco y nos tendemos a limitar con nuestro pensamiento porque no creemos que nos merecemos. No creemos que lo merecemos. Entonces, la cábala es el arte de recibir y es algo difícil. Hay que trabajar el arte de recibir, de querer, de darte cuenta de que tú mereces. O sea, al igual que tú, yo, que otras personas lo han conseguido, quienes nos escuchan también pueden conseguir muy buenos resultados, pueden conseguir mucho si creen que lo merecen, ¿no? Entonces, ese punto de creer que lo merezco. ¿Crees que la numerología de verdad tiene tanta importancia como la matemática? Porque los números se dicen que nunca mienten. Y si también las iniciales de nuestros nombres tienen algún poder sobre nosotros. Existen bastantes teorías sobre esto. Y luego sobre los números también te explicaré algo que he aprendido y de verdad funciona. Pero ¿tú qué opinas de esto? ¿Crees que de verdad tiene alguna importancia? ¿Alguna letra tiene una frecuencia o tiene algún significado? Porque Cábala cree en las letras, ¿no? Sí. A ver, yo te voy a decir mi interpretación personal. Y para eso, mira, te voy a explicar la historia de Abraham. Abraham era la persona, como hemos dicho, más rica de todos los que han habido, la persona más rica. Era una persona que nació en una familia de adivinos. Sus padres eran adivinos, eran astrólogos. Y
cuando Dios se le presenta, le lanza un solo mensaje, que se dice Lej Leja. Lej Leja significa sal de tu casa. Y le dice que se vaya de su casa, ¿no? Y ese Lej Leja se interpreta también como sal de un entorno, pues que yo por lo menos cuando empecé a desarrollarme personalmente fue cuando salí de mi casa, cuando salí de un entorno, de mi grupo de amigos, de mi entorno más común, ¿no? Pero aparte se interpreta como que en la cábala no se ve muy bien a la gente que son adivinos, que son astrólogos. Y la numerología sí que es verdad que se trata dentro de la cábala, pero a veces hay una interpretación, bajo mi punto de vista, y esto es mi opinión personal, el tarot, todo este tipo de cosas, que es perjudicial porque te pone en el papel de víctima y no de creador. Es decir, la cábala te explica que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. ¿Qué significa? Si Dios es un Dios que hizo crear el mundo. Por lo tanto, ¿qué creó? Una minicopia de él, teniendo en cuenta en una versión limitada, creó un ser humano que tiene el poder que tiene él, que es crear cosas, crear ideas, crear conceptos, crear un mundo, crear inteligencia artificial, crear todo. Entonces, nuestra esencia es ser creadores de nuestra realidad. Pero cuando olvidamos que somos creadores, caemos esclavos de un trabajo que no me gusta, de una pareja que no me gusta, de una realidad, de un grupo de amigos que no me gusta, y acabo siendo esclavo porque me olvidé que yo podía crear mi realidad. Yo te lo digo porque yo he estado 10 años esclavo de un trabajo que no me gustaba, he tenido relaciones que no me gustaban, he tenido relaciones con mis amigos que no me gustaban, porque olvidé que yo podía crear mi realidad. Y creo que a veces con el tarot hay mucha gente, he conocido mucha gente, o con este tipo de adivinaciones, que a veces te están dando una visión en la cual eres esclavo de un destino. Es decir, oye, aquí me salen las cartas, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, con la astrología. Ostras, yo he hablado con mucha gente. No, es que esta semana no puedo hacer nada porque es Mercurio retrógrado. Ostras, ¿qué pasa? ¿Que porque sea Mercurio retrógrado tú no puedes hacer nada? Y le pongo siempre este ejemplo. Imagínate Cristiano Ronaldo, que tiene la final de la Champions y dice, hostia, que hoy es Mercurio retrógrado, hoy no salgo a jugar. Hoy no. Cristiano Ronaldo, aunque sea Mercurio retrógrado, sale y mete 5 goles. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que hay unos ciclos, sí que es verdad que hay cosas, sí que es verdad que el tarot te puede dar una información, que la numerología te puede dar una información, pero al final el que mandas eres tú. O sea, si tú estás bien preparado, lo que está claro es que probablemente hay ciclos más positivos y ciclos más negativos, y yo creo en eso. Pero no creo en el hecho de que alguien me tenga que determinar y me diga, no, porque es Mercurio retrógrado, esto te va a salir mal, o porque las cartas me han dicho esto. Sí que es verdad que creo que hay una información, todo te da una información, los números te dan una información, pero a veces creo que hay que entender que existe un plano. En la cábala se dice, el hombre puede mandar a los planetas. Dices, ¿qué quiere decir esto? Que un hombre mande a los planetas. Precisamente eso. Que si aquí está el ser humano, por encima del ser humano hay un plano astral donde, por ejemplo, está la determinación de que hoy sea Mercurio retrógrado. Pero el ser humano, si un ser humano desarrollado puede evolucionar o puede ascender por encima de los planetas, y aunque sea Mercurio retrógrado, yo puedo salir al partido y marcar 5 goles. Es decir, yo puedo mandar sobre los planetas. Y a veces se interpreta o se malinterpreta la numerología como decir, no sé, me lo invento. Ahora me ha salido este número y este número representa que va a ser malo. Y si yo me creo que va a ser malo, voy a crear una profecía autocumplida y voy a ver que esto me va a ser malo. Entonces, me gusta. Alguna vez he utilizado la astrología, alguna vez he utilizado el tarot, alguna vez he utilizado la numerología, pero no me gusta depender de ello o ser víctima de los planetas o de los astros o de lo que sea. Estoy de acuerdo. No, depender no. Pero es increíble el poder que tienen los números. Mira, no sé qué pasó la última vez con el avión, que se cayó. Solamente las personas que estaban en el sitio con el 11 han sobrevivido. Wow. Dices, ¿por qué? Mira, ¿por qué el número 28 es tan potente? ¿Por qué Rolex siempre utiliza el número 28? En cada publicidad de Rolex está 28 porque es tan un número maestro, dicen. 8 siempre trae abundancia. ¿Por qué? Sí. Es verdad. ¿Dónde vas si tienes la empresa número 8? ¿Tendrás dinero? Sí. Es verdad, es verdad. Otra cosa, por ejemplo, he descubierto, no sé, ¿tú conoces tu número de suerte? Sí. Para mí justo es el 8. Para mí el 8 me indica... El 8, ¿estás bien? No, y lo que te digo de verdad es que, o sea, y esto yo lo he comprobado, o sea,
el alma continuamente te manda señales y esas señales muchas veces vienen en forma de números. Yo me miro mucho las matrículas, las horas que te salen en el móvil, tal, y te vas a dar cuenta que hay muchas coincidencias o cosas que te están indicando, ¿no? Un camino. Lo que siempre digo es eso, que no te olvides que tú eres el creador, ¿no? Y que si ves que no estás en el... que no es... pongo el ejemplo ese, ¿no? Si ves que estás en Mercurio retrógrado, no te dejes guiar solo por eso y digas, oh, es que ya he perdido porque no ha salido mi número de la suerte. No, tú puedes cambiar la realidad. A ver si sale bien. No, yo soy loco de esto. ¿Cuál es el mes? ¿En qué mes naciste? El 3, el marzo. 3. ¿Y el año? 1988. 88. En realidad dice que tu número de suerte es 38. Porque el número del mes con el último número de tu año. Lo han descubierto porque Michael Jordan tenía 23. Porque él es nacido, si no me equivoco, en febrero. Claro, si es 12 se calcula 1, pero si es nacido en febrero y el 83, él tenía 23. Mi número siempre he creído que es 8 y lo descubrí de hace poco y de verdad funciona. No son tonterías, hacerlo de verdad. Ajá. El primer número del mes, si tienes 11 es 1. Si tienes 12 significa que es siempre 1, con el último número del año. Yo soy del 86, del octubre, y entonces tengo 16. Funciona. Jugar la lotería y si sale algo, pasad por el Yonibo Podcast por aquí. Nada, era una aberración, pero de verdad los números creo que tienen importancia y no sabemos leerlo bien a veces. O no darle tanta importancia, porque como dices tú, creadores somos nosotros. Sí. O sea, sobre todo, y creo completamente en ello, pero es verdad, es importante. Mira, una de las cosas, y valga la redundancia de la palabra, una de las cosas que bloquean la manifestación, hablando antes de cosas que bloqueaban, me hablabas de cosas viejas, un espejo y tal. Una cosa que bloquea mucho la manifestación es darle mucha importancia a algo. Cuando tú le das mucha importancia a algo, lo bloqueas, ¿no? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Imagínate, ¿cuántos de nosotros tenemos algún problema para caminar por la calle? Pues bueno, podemos caminar. Muchos de nosotros caminamos por la calle, caminamos bien. Ahora, imagínate que te ponen en un precipicio con un tablón de madera y que sigue. Igual es como un tablón como esto, pero hay un precipicio de muchísimos metros y de repente empezarías a caminar un poco diferente, empezarías a dudar a la hora de caminar, te empezarían a temblar las piernas, igual alguno hasta se pondría a gatear. ¿Pero por qué? Si en realidad caminamos todos bien. Sí, pero cuando le das mucha importancia a algo, empiezas a hacerlo mal, ¿no? Y por eso... Tiene sentido. Por eso yo digo, por ejemplo, hablar en público, ¿no? O sea, mucha gente, gente que me dice, Jorge, es que yo no sé hablar en público. Digo, hostia, pero si me llevas hablando 3 horas, llevamos 3 horas hablando, hablas súper bien, pero en cambio te ponen a hablar en público y hablas mal. Empiezas a tartamudear, empiezas a decir cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque le estás dando demasiada importancia. La importancia bloquea aquello que quieres hacer. Entonces, la gente que le da mucha importancia al dinero, al amor, por ejemplo, la gente que tiene más miedo a quedarse sola, a perder su pareja, al final acaba perdiendo su pareja. O sea, es como que aquello que tanto miedo tenemos o que le damos demasiada importancia se acaba manifestando. Entonces, al final hay que recordar esta frase, ¿no? Que es como el que no desea nada lo atrae todo. Cuando no deseas nada, lo atraes todo. Porque la ley de atracción funciona con un pensamiento inverso. Es decir, no se trata de desear, sino de perder el miedo a perderlo. Y de alguna manera entender que el juego es siempre interior. Entonces, cuando te deja de importar perder dinero, empiezas a ganarlo mucho. Cuando te deja de importar que esa persona te deje, entonces esa persona te empieza a atraerse más a ti. Cuando, por ejemplo, en las redes sociales pasa mucho. Cuando te deja de importar qué opine la gente te empieza a seguir. Es verdad. Y cuanto más intentas agradar a todos, cuanto más intentas darle demasiada importancia, parece que la gente te repela. La gente te repela, ¿no? Y al final es eso, ¿no? Es como que solo puedes atraer aquello que no le das demasiada importancia. Porque la importancia es una idolatría. La importancia es creer que tu vida será... Y es un engaño. O sea, creer que tu vida será diferente con esa pareja o creer que tu vida será diferente con... Mira, la vida será como tú decías que sea, pero nada exterior te puede dar algo o puede quererte dar algo que no te vayas a dar tú mismo. Y por eso hay una historia que se llama la historia de José en la Biblia, donde José era una persona que había vivido muchos milagros y había tenido mucho favor de Dios
y llega un momento que él acaba preso en una cárcel y al final lo van a sacar de la cárcel, pero antes de sacarlo, dice Dios lo iba a sacar en, no sé, en unos días, pero a José se le ocurre, ve a un amigo y le dice, oye, acuérdate de mí y háblale de mí al faraón para que me saque de la cárcel, ¿no? Y Dios se enfadó mucho con José porque dice, mira, yo te he dado 1000 milagros, te he ayudado en 1000 cosas y ahora vas y le pides a tu amigo un favor para que buscas un salvador fuera. Y esto es algo que hacemos los seres humanos continuamente. Siempre estamos esperando que alguien nos salve. Siempre estamos esperando que alguien no, vendrá mi amigo que tiene una empresa y me va a ayudar y siempre estamos esperando un salvador cuando en realidad la única persona que te puede salvar eres tú. Nadie puede hacer tu trabajo. Y muchos de nosotros buscamos un salvador porque nos da pereza o no queremos exponernos o no queremos hacer el trabajo duro, ¿no? Hacer el trabajo incómodo. Entonces, pero al final, los cabalistas nos dicen algo. El miedo o la incomodidad solo te indica algo. La mayor parte de personas lo que hacen es huyen de esa incomodidad, pero en realidad es al revés. El juego es al revés. La incomodidad lo que te está indicando es la dirección donde tu alma se puede expandir. Entonces, si quieres ser más exitoso, tienes que hacer más cosas que te den miedo. Y porque decíamos eso, lo que te hace pobre, lo que te hace no tener abundancia es el miedo. La comodidad. Es la comodidad. Es verdad, al final cuando se crece tienes que pasar por varias cosas para crecer tú internamente y también negocio y todo. Jorge, ¿crees que la mentira es diferente en cada nivel? ¿La mentira? ¿A qué te refieres? Nosotros estamos en una mesa aquí, podemos decir una mentira. Un presidente de un país puede decir una mentira, pero lo hace de una manera que puede salvar a una nación. Es diferente a la mentira. Es siempre una mentira, bueno, pero tiene un diferente peso. Mira, dicen que... Te voy a explicar una historia de la Biblia. Decían que había un personaje de la Biblia, ahora no recuerdo exactamente el nombre, de estos que se mencionan en la Torá, que era una... ya me saldrá, igual me saldrá. Que era una persona que juntaba parejas, ¿vale? Y lo que hacía para juntar parejas era... No sé si era Aarón. Sí, no sé si era Aarón, hermano de Moisés, no recuerdo ahora. Y lo que hacía para juntar parejas era decir mentirijillas. O sea, por ejemplo, yo alguna vez he tenido como alguna sesión de terapia con alguna pareja y alguna vez, pues me he inventado alguna mentirijilla, ¿no? Como diciendo, oye, esta persona me ha dicho que te echa de menos. Y en realidad no me lo había dicho así. Pero es que a veces, la verdad, creo que la verdad es la vida, ¿no? Y la verdad es lo que da frutos, ¿no? Entonces, al final, creo que no tenemos que ser tan esclavos de la verdad en el sentido fijo, sino que la verdad es la vida, ¿no? Por ejemplo, si, oye, en la época del holocausto judío, oye, te decían, oye, ¿eres judío? Y decía, oye, pues no soy judío, y has dicho una mentira. Bueno, pero es mejor salvar la vida que te maten, ¿no? Entonces, bueno, al final... La verdad, creo que la verdad es la vida y la verdad son los frutos, es lo que se puede manifestar o lo que podemos plasmar. Creo que te voy a hacer otra vez la pregunta que no me lo has contestado. ¿Qué es judaísmo? Soy como un político, ¿eh? A veces Sí, lo eres, lo haces muy bien. ¿Qué es el sionismo y qué es el judaísmo? Bien. El judaísmo nace de Abraham. Abraham, esta persona que se fue de una familia de astrólogos, y se dio cuenta, llegó a este conocimiento de Dios es uno, ¿no? Fue el monoteísmo, ¿no? Es el origen del monoteísmo. Hay quien dice que Akenatón, el faraón egipcio, en realidad era uno de los personajes de la Biblia, ¿no? Hay quien dice que fue Abraham, tal. Bueno, aquí hay mucha controversia sobre qué era, pero claramente hay un impulso monoteísta hacia un solo Dios, en vez de muchos dioses, ¿no? Y eso fue muy positivo porque unificó toda la fe, porque si no al final partíamos de una cosa muy supersticiosa, o el politeísmo, ¿no? Donde al final hay un dios del agua, un dios del vino, un dios del aceite, un dios de cualquier cosa, ¿no? Entonces, unificarlo todo, creo como un concepto de justicia general, creo como un concepto, de hecho, el derecho internacional, el derecho tal como lo entendemos, las leyes de justicia, empezaron con el pueblo, tal como se entiende, con el pueblo judío, ¿no? Porque al final, si tienes que rendir cuentas ante un Dios, tienes que tener un código legal, ¿no? Y hay un código, hay una moral que estará mejor o peor, ¿no? Entonces,
todas las religiones del libro, el cristianismo, el islam y obviamente el judaísmo, pues nacen de esta historia, de estos pastores que fueron Abraham, Moisés, Jacob, todas estas patriarcas, que luego de esta línea de linaje de David vendría Jesús, que Jesús venía de la casa de David, o sea, Jesús tenía sangre real. Pero esta gente, este grupo, para mí, fue un grupo de personas que, quitándole todo aspecto de nación, nacionalismo, etcétera, ¿vale? Fue un grupo de personas que entendieron un mensaje, que recibieron un mensaje, quién sabe de dónde. Hay mucha gente que merece mucho mi respeto, que habla de extraterrestres, gente de otro plano y tal, ¿no? Dice que Mario Sabán, gran maestro de Cábala, dice que es imposible entender la Biblia sin entender que existe una intervención externa, en concreto extraterrestres. O sea, no se puede entender, y de hecho si miras muy críticamente algunos pasajes, hay muy poca posibilidad de poder imaginarte algo diferente, ¿no? Como por ejemplo cuando Ezequiel con rueda lo llevan al cielo, rueda por el cielo, la Merkabá. Hay muchas cosas que realmente es muy difícil de explicar desde un punto de vista solo de unos pastores que estaban con cabras en el desierto, ¿no? Pero bueno, ahí tampoco me quiero meter ahora. Pero lo que está claro es que un grupo de personas recibieron un mensaje, y este mensaje, lo primero es que lo supieron mantener. De hecho, la Cábala es una tradición ininterrumpida. Yo, por ejemplo, durante un tiempo me gustaba mucho el mundo de las runas. El mundo de las runas, el mundo nórdico. Y las runas tiene algo muy bonito, pero también tiene algo que es una tradición que se perdió. O sea, hoy en día la gente que estudia las runas es gente que interpreta qué representa que serían las runas. Pero no hay una tradición de personas druidas, me lo invento, que lleven desde la época de, no sé, de Julio César, traspasando de generación en generación ese conocimiento. Entonces, la Cábala sí que lleva más de 3.000 años pasándose de maestro en discípulo, y no ha habido una interrupción. O sea, nunca ha habido, no se han quemado los libros, todo se ha mantenido. Entonces, claramente estas personas recuperaron un mensaje. Ese mensaje fue, en un principio era un mensaje oral, y luego lo escribieron en un libro, y de ahí nace lo que llamamos el pueblo judío. El pueblo judío en realidad viene de Jacob, que fue un rey que, después de enfrentarse con el ángel de la muerte, o si quieres lo hablamos, pasó a llamarse Israel. Israel es un anagrama de, quiere decir directo a la cabeza. Directo a la cabeza significa, es un estado de conciencia. Básicamente, lo que venía a decir, de alguna manera, bajo mi interpretación, es que este grupo de personas, de pastores o de gente que vivía en Medio Oriente, eran un grupo de personas que se regían por su cabeza y no por su vientre, y no por el instinto. Por ejemplo, teníamos el pueblo egipcio, donde se hacían orgías, donde trabajaban de alguna manera pues, la magia negra, trabajaban el instinto. Y de alguna manera hubieron un grupo de personas que decidieron crear un mundo o crear una nación o un estado una nación en base a un estado de conciencia mental. Por eso el pueblo judío es el pueblo que crea la ley, que crea un poco la legislación tal como la tenemos, porque si te fijas, lo dicen las primeras líneas de la Biblia, Dios creó sobre el caos. Es decir, al final, y esto es un lema también masónico de que dicen otras de esto, ¿no? Orden sobre el caos. Porque al final, lo que hay en el mundo natural, o lo que hay en un mundo egoísta, que era lo que te hablaba de la primera creación fallida, la primera creación de la humanidad fue fallida porque era un mundo egoísta. En un mundo egoísta todo es un caos, ¿no? Yo te robo esto porque me apetece, porque tal, porque no hay valores, no hay moral. Y el hecho de poner a un Dios y crear un código moral crea un orden, ¿no? Crea, oye, pues mira, esto está bien, esto está mal. Podemos decir que esté más bien o menos mal, pero por lo menos crea un orden, y cuando lo haces por un Dios, pues crea un principio. Entonces, digamos que este fue el principio o lo que se quería interpretar, un código moral, un código de ética, una dirección, un sentido de vida. Y obviamente de ahí pues seguramente hay cosas muy buenas, cosas muy malas que pasaron. Luego de todo esto se crea este pueblo judío, que este pueblo judío, bajo mi entender también, pues probablemente, como todo pueblo, ha tenido sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Y de hecho, pues creo que ha habido mucho, pues obviamente cuando se mezcla mucho poder, puede haber mucho monopolio, y de hecho creo que el pueblo judío durante mucho tiempo ha sido muy racista. Es decir, la gente habla del racismo, pero es que el pueblo judío ha sido muy racista también, por decir. De hecho, el pueblo judío decía que el que no es judío es un goyim, ¿no? Es como un impuro, ¿no? Entonces, oye, bueno, yo creo que cualquier persona que es racista está equivocada.
Entonces, sea judío, sea cristiano, sea como él quiera, ¿no? Si yo me creo que soy mejor que tú, simplemente por dónde he nacido o por la nación que soy, pues creo que es algo equivocado. Entonces, creo que de ahí, de esta visión equivocada, nace un sionismo que, bueno, pues ya tiene un interés más, digamos, de dominar, etcétera. Luego hay todo esto famoso que se dijo, los protocolos de los sabios de Sion, que eran unos protocolos que decían que querían dominar el mundo. No sé si existió esto, pero se sabe que estos protocolos fueron hechos por Leo Taxil, que fue un agente del Vaticano, que fue pagado por el Vaticano para desprestigiar la masonería y desprestigiar a los judíos. No digo que no existan planes así, no digo que pueda haber habido muchas cosas, Rothschild, Rockefeller, muchas cosas que podemos hablar, pero al final, mira, yo no soy una persona que me considere demasiado conspiranoico. A mí me gusta hablar de los resultados y sobre todo, mira, al final lo que tienes que ver es, mira, te voy a contar una historia. Hay una historia de 3 sabios judíos que quisieron entrar al paraíso, ¿no? Encontraron una puerta, un lugar que era un punto de conexión con el paraíso. Y dicen que el primero entró y murió. El segundo entró y se volvió ateo. O sea, vio lo que había en el cielo y dijo, yo no sigo la religión. Y se volvió medio loco. Y el tercero, que era el Rabí Akiva, entró en paz y salió en paz. Y esto viene a significar que lo que debe determinar si estás en la senda correcta o no es la paz que tengas, ¿no? O sea, has de tener paz, has de sentirte bien. Si crees que por ver noticias conspiranoicas o por ver según qué contenidos en redes sociales, si eso no te da paz, es que no estás en el camino correcto. La verdad es la paz, ¿no? Hablando de lo que me hablabas antes. La verdad para mí es la paz. Has tocado un punto muy, muy interesante y gracias, porque yo también creo que es muy importante la energía de lo que nos rodeamos y lo que transmitimos también. A todos nos gusta mirar conspiraciones, cosas, algunas son verdades, porque Sí. también la palabra ha sido inventada. Pero al final, ¿qué haces con todo esto? Porque a mí donde más me molesta, donde la gente cree que se siente más despierta porque saben algo más que tú 100%. y subentra siempre el ego. El ego siempre está ahí donde si yo creo que tengo más información que tú, entonces automáticamente soy más inteligente. No. Yo creo que existen muchísimas personas que tienen muchísima información, pero la saben utilizar a su favor. Lo que hablábamos antes en el café de Rabbit Hole, porque al final buscas verdades y te das cuenta que nunca cerrarás un puzzle completo. Hablamos un poco de emprendimiento, porque este canal se trata mucho de buscar un poco de felicidad, de vivir un poco mejor, de buscar cosas mejores en la vida. Y hemos hablado de abundancia, de paz, que es algo muy importante. Creo que de verdad la felicidad es estar en paz. Cuando estás en paz, todo se puede manifestar y crear. Pero hablamos también un poco de ti, también, un poco de tu historia, de cuándo empezaste de verdad a funcionar con los números. ¿Has tenido miedos? ¿Has reconocido bloqueos que has tenido? Porque ya has hablado de 10 años de cocinero, miedos. El 2020 parece que ha sido un despertar por muchísima gente. ¿Cuándo empezaste de verdad a crecer y ver resultados? ¿Perdiste algo también por el camino? He perdido mucho. Al final, para llegar, hay una palabra que se llama sacrificio. Sacrificio, en realidad, significa acercamiento a Dios, ¿no? Y el sacrificio, en realidad, no es mucha gente cree que tener éxito es tener que sacrificar, la salud, tener que sacrificar el tiempo con tu pareja, el tiempo con tus hijos. No. El sacrificio, el verdadero sacrificio, el único sacrificio que hay que hacer es el sacrificio de tu yo anterior. Tu yo anterior, tu yo antiguo, es lo que te impide progresar. ¿Y quién es tu yo antiguo? Tus miedos, tus dudas. Yo he sido una persona muy insegura, es una persona con muchos miedos, con muchas dudas, que no tenía autoestima, no me creía merecedor. Y yo me he reprogramado. O sea, yo siempre digo, ¿no? Yo he creado esta persona que ahora es Jorge Muñoz. Yo no soy
Jorge Muñoz, yo he creado a Jorge Muñoz. ¿Por qué? Porque me he ido reprogramando, he ido cambiando aspectos de mí y siempre digo eso, ¿no? Mira, no podemos... La vida es como una partida de póker. Tú no puedes cambiar las cartas que te tocan, pero sí puedes aprender a jugarlas, ¿no? Y hay que aprender a jugar con las cartas que tenemos, ¿no? Y al final ese es el secreto, ¿no? O sea, todos tenemos las mismas cartas, a ti a veces a unos les toca el as, a otros les toca el 2-7, pero da igual, al final lo que importa es cómo lo juegas, ¿no? Y hay que aprender las reglas del juego y hay que aprender a jugarlo. Y para eso lo primero que hay que darse cuenta es decir, oye, solo sé que no sé nada, ¿no? Como decía Sócrates. Hay que aprender a ser humilde y aprender a decir, oye, tío, pues enséñame, ¿no? No lo sé todo. Como bien decías, ¿no? Uno de los, para mí, de las peores cosas que existe es el ego espiritual, ¿no? O sea, a mí me da mucha rabia el ego espiritual porque al final es como creer que porque yo sé algo o porque me he leído un libro más que tú, soy mejor que tú, o porque he ido al curso de Joe Dispenza, soy mejor que tú, ¿no? Y eso no funciona así. Pero entonces, grande que lo has dicho. ¿él? Qué grande que lo has dicho. Así es. Yo también lo creo. Totalmente. Y de hecho, para mí, hay una historia que lo define, ¿no? Pero para mí es peor eso que nada. Mira, dice que cuando, y ahora contesto tu pregunta, cuando Rabí Simón Bar Yochai fue la persona, cuando hubo la época de Jesús, cuando crucificaron a Jesús, hubo una época, era la época en la que Roma, el pueblo de Roma estaba allí y destruyeron el segundo templo de Salomón. Y fue una época muy convulsa en Jerusalén y los romanos estaban como en guerra con los judíos y Rabí Simón Bar Yochai se escondió, era un judío que se escondió en una cueva y digamos que dicen que contactó con un ángel y contactó con el alma de un muerto, porque los cabalistas dicen que tú puedes conectar con el alma de personas fallecidas. Entonces conectó con el alma de un muerto y entre él y el alma del muerto escribieron el Zohar, que son como, no sé, como 7 o 8 libros súper largos, súper extensos, donde como venía a explicar descifrar la Torá y todos los secretos que hoy se estudian en la Cábala. Y este Simón Bar Yochai estaba con su hijo recluido en una cueva durante, no sé si fueron más de 7 o 8 años. Y cuando salió, al cabo de todos esos años, salió de la cueva y él estaba completamente iluminado. Dice que estaba tan iluminado que brillaba, su piel brillaba. La gente no me podía ni mirar a la cara, ¿no? Del resplandor, de la energía que tenía. De hecho, la palabra Zohar significa eso, resplandor. Y dice que cuando salió, vio que la gente, el mundo, estaba, pues como siempre está el mundo. El mundo está haciendo sus cosas. La gente está trabajando con sus cosas. Pues yo qué sé, en ese tiempo no había fútbol, pero pues hoy estarían hablando de fútbol, estarían hablando de cualquier cosa. Y entonces Rabí Simón Bar Yochai, que había estado 7 años meditando, lanzando un montón de información súper potente, se pensaba que el mundo le diría, ¡guau, mira todo esto! Y se dio cuenta que a la gente le daba igual. Que hubiese escrito el Zohar, que hubiese escrito el libro más potente de Cábala. Dijo, a la gente le da igual, la gente sigue su vida. Y entonces dice que él empezó a juzgar mucho a la gente. Decir, tío, con todo lo que yo he aprendido, y la gente está hablando aquí de fútbol o hablando del Cristiano Ronaldo de la época, no sé cuál sería. Y dice que de sus ojos, metafóricamente, empezaron a salir unos rayos y quemó los campos de cultivo, porque había unas personas ahí hablando de los cultivos, de cómo plantar patatas. No habían patatas en esa época, pero de cómo plantar, no sé, cebollas, tal. Y con sus ojos quemó todos los campos de cultivo. Y eso es como que su mirada estaba como envenenada porque estaba como muy rabioso. Es decir, joder, la gente no valora lo que yo sé. Y Dios le castigó a estar unos años más dentro de la cueva porque dijo, aún no has entendido nada. Si te metes en el mundo de la espiritualidad y lo utilizas para juzgar a los demás o para criticar a los demás, es que no has entendido nada y te toca volver a la cueva y volver a meditar hasta que lo entiendas, ¿no? Ser espiritual, en realidad, es agacharse el doble de lo que se agachan los demás. Es bajar la cabeza el doble de lo que bajan los demás. Es alguien que no tiene razón en lo que te dice y aprende a decirle, bueno, pese a eso te quiero. Aunque sepas que no tiene razón y aunque sepas que está completamente equivocado. Y hasta que no sepas amar lo que es contrario a ti, nunca jamás vas a ser espiritual. Hay mucha gente que es espiritual, pero se lleva mal con su tío, se lleva mal con su madre, se lleva mal con su... Totalmente. Y eso no es ser espiritual. No, es totalmente. Eso no es ser espiritual. Vale, entonces, lo que me hablabas de mi vida, ¿no? ¿Cómo yo llegué hasta aquí? Bueno, yo siempre
quise... Te ayudo. ¿Llevas todavía alguna batalla por dentro que no la demuestras? 1.000.000. Todos llevamos batallas. Hombre. Te saco la lista, te saco la... ¿Cuál es una de ellas? Dale, ábrete un poco más hoy a la audiencia. Batallas siempre, ¿no? O sea, por ejemplo, mi pareja siempre me dice, yo soy coach de abundancia y a mí me han venido personas, me han dicho, Jorge, tengo 6 millones en cash y quiero tener 10 millones en cash. Y yo no tengo 6 millones en cash, pero yo sé principios de abundancia, sé principios de riqueza y principios de desarrollo personal que sí que te pueden ayudar a conseguirlo, ¿no? Y yo estoy en ese proceso también de conseguirlo. Pero a veces, ¿no? Todos nos pasa, todos damos muy buenos consejos, pero a veces contigo mismo dices, hostia, mierda, este consejo yo lo he dado, pero para mí me lo podría dar a mí mismo. No siempre pones en práctica también para ti. Claro, a veces somos incoherentes, a veces somos incoherentes y a veces, o sea, continuamente. Y yo continuamente, para mí, una de las cosas que me ayuda mucho es tener fe. Yo leo la Biblia. De hecho, ahora estoy leyendo la Biblia cristiana. O sea, y yo leo la Biblia, me conecto, intento conectarme y para mí esos son mis momentos de conexión porque es muy fácil desconectarse. O sea, es muy fácil criticar al otro, es muy fácil desconectarse, es muy fácil caer en el día a día, ¿no? Y a mí me pasa y me desconecto y a veces juzgo demás y sobre todo me pasa que a veces me pienso pequeño. O sea, pienso en pequeño y mi pareja me dice, pero Jorge, joder, si tú estás enseñando esto, ¿cómo puedes ahora recortar ahora tu sueño en esto o pensar en pequeño, ¿no? Porque es una cosa continua, ¿no? Y continuamente tenemos este yo que quiere... El ego solo quiere una cosa, mantener el status quo. Quiere mantener lo que tiene, pero no quiere crecer. El ego piensa que si crece va a morir, ¿no? Si me cambio de lugar, si me cambio de ciudad, si hago esto, pienso que voy a morir, ¿no? Y ya te digo, todo es una batalla contra el miedo y es una batalla diaria, ¿no? Y lo bueno es que hoy lo puedo haber vencido, pero es que mañana vuelve a empezar la partida, ¿no? Y es una batalla continua. Y para mí, lo que es un proceso estabilizador, yo, por ejemplo, lo utilizo cuando voy al gimnasio, cuando es conectarme, escucho a otros cabalistas, me conecto, leo la Biblia, busco maneras de conectarme con esta espiritualidad, de esta manera tener esta paz que me hace poder pensar. Las ideas buenas siempre se crean cuando tienes paz. Y eso se hace cuando bajas tus niveles de cortisol. Mira, algo muy curioso, hablando de consejos de vida, ¿no? Hace 3 años yo estaba en un momento mucho más como un poco más de tiburón empresarial, ¿no? De trabajar 12 horas al día, de empujar mucho, mucha venta, mucho marketing. Y recuerdo que quedé con una persona que era millonaria, un amigo, y me dijo, ¿cómo vas con tu trabajo, tal? Me dice, mira, ¿me permites que te dé un consejo? Y digo, sí. Me dice, mira, dice, deja de trabajar y vete al gimnasio y desconecta. Y yo pensaba, digo, no, es imposible. Digo, no puedo desconectar porque tengo que hacer muchas cosas, tengo que grabar vídeos, tengo que atender a clientes, Y me dicen, créeme, no vas a conseguir más abundancia por trabajar más, sino vas a ganar más abundancia si aprendes a desconectar más. Y yo eso no lo entendía. Pero justo, curiosamente, los judíos tienen algo parecido que le llaman el Shabbat. El Shabbat es el día sábado y para los judíos hacen algo parecido a lo que me dijo este amigo, que es un día a la semana tienes que desconectar el móvil, tienes que desconectar el ordenador y no hacer nada que tenga que ver con trabajo. Olvidarte, hacer como que todo ya está hecho. Y dirás, hostia, pero si tengo un cliente que me ha llamado y tengo no sé qué. Olvídate de todo. Y es un día para solo estar con tu familia y solo disfrutar. Y creo que al igual que los judíos tienen digamos, repartición. Un día descansa y dedícalo al disfrute y 6 días trabaja y cúrratelo. Pero también trabaja con cierto límite, porque el dinero no se gana trabajando. El dinero se gana pensando más. El dinero no se gana empujando y gastando muchas horas, porque yo he estado ahí, he estado en esa carrera de la rata de trabajar 1000 horas y ganaba mucho menos de lo que gano ahora. O sea, el dinero no se gana trabajando, el dinero se gana pensando y aportando más valor y buscando maneras diferentes de dar algo más, ¿no? Como lo que hablamos antes, que me hablabas de tu podcast, que quieres hacer unas cosas en directo, ¿no? Y quieres hacer todo esto, ¿no? Vamos a decirlo a la gente, pues la idea es de hacer podcast en streaming, en directo, y que así podéis participar también con vuestras preguntas en la pantalla, pues ya era una sorpresa, pero ya no es. Hostia, he hecho spoiler. No pasa nada, lo tenía en la mente, por eso estamos cambiando de audio, esperamos que se ve un cambio y ahora también con las cámaras vamos a cambiar cosas para hacer más fácil, porque el streaming no
No es fácil. Parece, pero no lo es. Totalmente. Y sobre lo que estabas diciendo, sí, es verdad. Yo también a veces me esfuerzo a buscar mi soledad. Cuando estoy en soledad y poder desconectar, que es la parte más difícil hoy en día, porque Importante. tenemos dopamina y tentaciones en todo, en cada ángulo. Y es lo más difícil. Cuando empiezas a conectar contigo mismo y escuchar tu pensamiento, empieza a dar el resultado. Pero es difícil. Sí. Y es curioso, perdona, porque esto lo he encontrado con varias personas de éxito y todo el mundo me ha dicho lo mismo. Y yo no lo entendía al principio. Me decía, Jorge, trabaja menos. Y yo, pero ¿cómo voy a trabajar menos? Si yo lo que quiero es ganar más, si yo quiero ganar más clientes, yo quiero crecer más. No. Y es verdad, porque la intuición, lo que hablábamos, estos momentos de iluminación, estos momentos que dices, ostras, sí creo esto, y si creo un podcast, y si hago no sé qué, estos momentos solo te vienen cuando tu cortisol baja. Y cuando tu cortisol baja, que es cuando lo que en el mundo de la manifestación le llaman las ondas Z y las ondas alfa. Cuando una persona emite ondas Z y ondas alfa, es cuando el cerebro es mucho más receptivo a estos otros pensamientos, cuando el cerebro es mucho más eficiente, más inteligente, tiene mejores ideas. Entonces, muchos de nosotros creemos que por estar más estresados, por forzar más las cosas, van a funcionar más y no, se van a bloquear más. Entonces, lo que me dijo mi amigo realmente funcionó muy bien. Y yo, desde entonces, lo que hice fue dos cosas. Lo primero es, en mi día a día, siempre que puedo y me lo puedo permitir, bloqueo 2 horas, si puede ser 2 horas y media, para entre que voy al gimnasio, vuelvo, me hago una sauna, me intento ir al jacuzzi. O sea, pero me lo tomo como una rutina de higiene mental. No decir, oye, es que necesito, o sea, tener un momento de desconexión total. O sea, de irme a la sauna. Y de hecho, ahí es en la sauna donde tengo los mejores pensamientos, las mejores ideas. Ahí es donde se me enciende la bombilla y digo, ostras, esto es lo que tengo que hacer. Y luego la otra es, después de esta conversación que me ayudó mucho, me reducí mis horas de trabajo a la mitad. Y entonces yo... mitad. ¡Qué gran cambio! Sí, o sea, yo ahora tengo... O sea, y me hice un objetivo. Y justo el otro día vi a Vishen de Mind Valley, el fundador de Mind Valley, que hablaba justamente de eso. Dice, mira, hablé con un millonario y me hizo hacer este ejercicio. Y es un ejercicio que propongo a los emprendedores y las personas que trabajan así. Es, inténtate hacer tu jornada laboral de 21 horas a la semana. Es decir, que es un poco algo parecido a lo que hice yo sin saber este truco. Yo me planteé un objetivo de decir, mira, yo trabajaba del lunes a domingo a todas horas, siempre estaba atendiendo llamadas, siempre estaba haciendo cosas, ¿no? Y dije, mira, ahora voy a trabajar solo del lunes a miércoles. Y claro, en mi mente era imposible, digo, no puedo comprimirlo todo. Pero dije, bueno, vamos a ver cómo podría ser, cómo lo podría organizar. Me despertaba antes, tal, o pues por ejemplo tenía sesiones de clientes, ponía todas las sesiones, lunes, martes y miércoles a full de sesiones, y luego el jueves pues me dedicaba más a crear contenido y tal. Y al principio era una locura, pero es que ha acabado siendo así. Y así es como funciona la realidad. O sea, la realidad no va desde abajo hacia arriba, sino desde arriba hacia abajo. Es decir, yo no puedo fijarme en cómo está mi semana y en base a eso organizar mi día. No, es al revés. Yo voy a pensar cómo quiero que sea mi semana y de ahí voy a forzar a la realidad que sea como yo la he pensado. Entonces, es lo que decía Dan Peña. Nunca jamás vas a tener 1 millón si entre tus objetivos no está tener 1 millón. Nunca jamás vas a trabajar 3 días si entre tus objetivos no está trabajar 3 días. O sea, yo hoy puedo estar aquí grabando este podcast porque me he organizado la semana de manera que yo los jueves y los viernes pues puedo tener libre para, bueno, pues para hacer otras cosas que no solo sea atender a clientes o estar con el trabajo, ¿no? Entonces, al final, ahí está el secreto. O sea, la realidad se crea desde arriba hacia abajo. Cuando estás en problemas serios, ¿a quién llamas? Pues mira, todos tenemos una persona que está siempre ahí. Bueno, obviamente mi madre es una maravilla y mis padres, la verdad que estoy muy, muy contento, he sido muy, muy bendecido de tener los padres que tengo. La verdad que no lo digo suficiente y la verdad que mis padres me han ayudado muchísimo y además me transmitieron la idea de que tú puedes. Todo tú puedes, tío. Y eso para mí no tiene precio, la verdad. Eso no tiene precio. Luego tengo mentores, maestros a los que sí que me guío. Y luego tengo un amigo que es muy curioso, porque tengo un amigo que trabaja las energías y le gusta mucho trabajar las energías y tal, y hace una cosa que se llama el método Yuen,
que es como un método que viene de los monjes Shaolin, y es como una especie de método que te practica una cosa muy interesante que se llama la neutralidad. Dicen que la neutralidad es el estado más atractor que existe. Me explico. Esta persona que creó el método Yuen, le preguntaron, oye, ¿cómo puedo ganar la lotería? Dice, ganarás la lotería cuando te dé igual ganar la lotería. O sea, para conseguir algo, tienes que aprender a ser neutral hacia eso que quieres conseguir. Entonces este chico trabaja con esta metodología, que es interesante, creo que está bien. O sea, no acudo a ella siempre, pero cuando alguna vez he tenido algún problema, alguna vez sí que he acudido a él y la verdad que es interesante y al final es como una especie de chamán que de alguna manera pues te dice, al final, mira, eso es lo que hacía Jesús. Jesús, hubo un grupo de investigadores que se dedicaron a un grupo de personas en Estados Unidos a curarles o trabajar de la manera que lo hacía Jesús. Es decir, con el mismo tipo de palabras, con el mismo tipo de cosas que hacía Jesús cuando le decía a un ciego, oye, ahora puedes ver, no sé qué, levántate, tal. Y descubrieron que se producían curaciones porque Jesús curaba con la palabra. Y al final es bueno, podríamos llamarle efecto placebo también, se le puede llamar de muchas maneras, pero al final, independientemente de los poderes que pueda o no haber tenido Jesús, pero al final hay algo claro. Todos nosotros a veces necesitamos a alguien que nos diga, oye, todo está bien, todo va a estar bien, tranquilo, esto está solucionado. Ahora voy a hacer este rezo y todo te va a ir bien. Y cuando las cosas están muy en caos, pues a veces necesitas a alguien que te diga eso, ¿no? Y por eso han existido desde siempre los chamanes, han existido desde siempre los magos y todo este tipo de gente, ¿no? Y bueno, la verdad que a veces acudo a este amigo muy pocas veces, pero cuando a veces porque los problemas del mundo de abajo no se solucionan abajo, se solucionan arriba. Mucha gente intenta cambiar las cosas desde aquí abajo, ¿no? Lo que decíamos, trabajando más, haciendo más llamadas, y no. Hay que trabajarlo desde otro plano. Quería preguntarte antes, que cuando has hablado de Kabbalah, no sé si te suena el personaje Thoth. Mm-hmm. ¿Él sale también en Kabbalah o no representa nada? No, Thoth es bueno, según entiendo yo... Porque dicen que él fue el que inventó el idioma, ha escrito más de 1000 libros o una locura. Según tengo yo entendido, eso es como una leyenda. Thoth es un dios, según lo que yo tengo entendido, es un dios egipcio, que era el dios del lenguaje, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo creo, de hecho, Platón dice que fue a Egipto y en Sais, en Egipto, le hablaron le dijeron, vosotros los griegos sois niños, os creéis que sois muy antiguos, que tenéis una tradición muy antigua, pero sois niños, dice, porque antes de que existiesen los griegos, existía un reino llamado Atlántida. Y ese reino llamado Atlántida es del que luego vinieron los egipcios y luego vinieron un montón de tradiciones, ¿no? Y ese reino, de hecho, decía Platón, estaba en las columnas de Hércules, que era lo que se llama el estrecho de Gibraltar. De hecho, dicen que esto estaba aquí en Gibraltar y puede tener que ver con lo que llamamos la cultura íbera o la cultura tartésica. Y al final lo que estamos hablando es de una civilización primordial que, bueno, pues podría haber sido como el germen de lo que luego sería Egipto y tal, ¿no? Al final, mira, y esto también habla también de la cábala. O sea, la cábala yo la utilizo por lo bien que me funciona y por las herramientas que tiene y porque respeto también mucho las enseñanzas que da. Pero realmente todo lo que está escrito en la cábala o todo lo que está escrito, más que en la cábala, en la Torá, ya estaba escrito en el Enuma Elish, en las tablillas sumerias. Es decir, ya se hablaba del diluvio universal, ya se hablaba de una persona tipo Noé, o sea, en realidad del jardín del Edén. Y es muy curioso porque en las tablillas del Enuma Elish se hablaba de Marduk, que era un dios creador con la palabra. Marduk decía, hágase la luz, y la luz se hacía. Y es un poco lo que, de hecho, la creación del mundo se hace con palabras. Dios dice, hágase la luz, y la luz se hizo. Y hay 10 dichos con los que Dios creó la realidad. Y eso también nos da un punto muy importante. La magia es el poder de la palabra. Por eso la palabra abracadabra significa yo creo como hablo, ¿no? Porque el origen de la magia es las palabras que emites, lo que dices. Las palabras son portales, son encantamientos. Entonces, en realidad, la gente se piensa que la magia es ponerse una varita mágica o hacer rituales, pero estamos haciendo magia todo el día.
Y una persona que le va bien es porque hace magia más buena y una persona que le va mal es porque hace magia más mala. Entonces, por eso un maestro cabalista me dijo algo. Dice, mira, Jorge, si quieres ser rico, nunca jamás critiques a una persona que es rica. Cada vez que veas a alguien que tiene dinero o que ha tenido éxito, alégrate. Porque nadie tiene algo si no se lo merece. O sea, y a veces vas a pensar, hostia, pero ¿cómo puede ser si este político ha robado a no sé quién, si este otro ha hecho no sé qué? Bueno, quien tiene, hay un motivo por el que lo tiene. Y si lo tiene es porque Dios ha querido que lo tenga. Entonces, siempre que alguien tiene algo, admíralo y deséale que tenga más. Porque la abundancia es una energía de tener más. Entonces, si tú quieres conectar, yo escribí el libro El Código de la Abundancia, que es como el libro más conocido que tenemos, tiene más de 20.000 copias y tal, vendidas, y al final el libro de la abundancia te habla de estos principios y te habla de que la abundancia es tener más, es multiplicidad, es multiplicación. Y para eso tienes que conectar con esa energía. Lo contrario de la abundancia es la escasez. Y la escasez es creer que solo existe una vía, que la gente no se lo merece, que si no tengo ese trabajo, si no tengo ese sueldo, si no llego a 1.000 seguidores, no voy a conseguirlo. Una persona abundante es una persona optimista. Y una persona optimista es una persona que siempre tiene... La palabra optimismo viene de opciones. Es una persona que siempre tiene opciones. Entonces, si no me funciona así, lo conseguiré de otra manera. Y si no, lo conseguiré de otra. Y en realidad, la realidad, el mundo, es abundante. En el mundo hay muchas posibilidades. Y somos nosotros, los seres humanos, los que nos bloqueamos continuamente. Y nos pensamos y decimos, no, es que solo de esta manera, si esto no funciona así, si esta relación, si con mis amigos no va así. Y ese es el ángel de la muerte que te hace creer que el ego te hace creer que solo vas a ser feliz de una manera, que solo vas a ser feliz si tienes el Ferrari, si tal. Mira, la Torá es un libro que habla de una historia. Nosotros lo estuvimos leyendo el año pasado. Yo todos los años hago un curso que se llama Secretos de la Cábala, y ahí lo que hacemos es leemos toda la Torá de principio a fin, son un montón de libros y un montón de páginas, y lo desciframos, ¿no? Juntos. Esto es un curso que le gusta mucho a los alumnos. Y ahí lo que hacemos, vamos desgranando cosas. Y toda la Torá es muy interesante porque habla de un viaje hacia una tierra prometida, y al final del capítulo, Moisés muere, que es el protagonista de toda la historia, y no acaba llegando a la tierra prometida. La Torá nos habla de un cuento, de un relato fallido, de una historia que nunca se acaba completando. Pero lo importante no es que se haya completado. Lo importante es lo que ha pasado entre medio y quién has sido tú en ese trayecto. Al final, lo más importante no es conseguir un objetivo, otro, pensar que vas a ser feliz de una manera o de otra. No. Lo importante es quién eres tú en el camino. Y al final eso es todo lo que podemos hacer en la vida. ¿Quién decides ser tú en el camino? Y es una decisión personal. ¿Me permites que te haga 2 preguntas de parte de mis patrocinadores? Porque gracias a ellos este proyecto sigue. Y unos de ellos son los artistas que están aquí. Tienen varias pizzerías, son buenos amigos y además patrocinadores. Y puedes utilizar los sonidos del switcher, por favor. Ahora podemos utilizarlo. La pregunta de ellos es si a ti te gusta la pizza. Imagino que sí, que la comes. Amo la pizza. Es, yo creo, mi plato preferido forever mundial. Pero ahora la pregunta trampa. ¿La pizza con piña o sin piña? Sabía que me lo ibas a decir. Tengo que decir que me gusta la pizza con piña, pero para mí la pizza mejor... Corta la entrevista. Para mí la pizza mejor es la pizza de prosciutto, jamón y queso. Y soy muy, muy, muy tradicional con la pizza. O sea, no me gusta cambiar. Me dice, no, pero añádele pepperoni, añádele no sé qué. No, a mí me gusta pizza de jamón y queso. Bravo. Bravo, se ha salvado al último metro. ¡Aplauso! Y segundo patrocinador, que es un muy buen amigo y siempre me ha ayudado en todo lo que he hecho con este proyecto, son los chicos y Cristian de Alpha Wealth Finance. Se ocupa de cursos, de ayudar a la gente a emprender cómo invertir en cripto y qué es la criptomoneda, Bitcoin, porque yo también en el pasado he invertido y no sabía nada, porque era todo una apuesta. Y la pregunta de él es si tú ves en un futuro y podías también dar una predicción según tu opinión del Bitcoin. Muchísima gente lo ve algo malo. Miedo también después de todo lo que ha pasado últimamente. Pero, ¿qué opinas tú de blockchain, criptomonedas y si puedes dar una...? Sí, es interesante. La verdad es que... ¿Crees que el futuro va hacia ahí? Porque al final la pregunta esta es si el futuro va hacia ahí, porque hay cosas... O sea, creo que hay
creo que hay un potencial muy grande. Tengo amigos que han ganado mucho dinero con esto y creo que, bueno, pues hay un potencial muy grande hacia esto. Creo que el mundo está cambiando, las estructuras financieras antiguas están cambiando y creo que el mundo será completamente diferente de aquí 10 años. Creo que viviremos en un mundo completamente diferente. Creo que, mira, los judíos decían una cosa, dicen, nos dirigimos al Olam Haba, el mundo del mañana. Y decían algo, en el mundo del mañana, por eso te digo que los judíos no sé de dónde han sacado toda esa información, pero claramente hay algo ahí muy potente. Decían que en el mundo del mañana la gente no tendrá que trabajar, la gente se dedicará a hacer lo que quiera, podrá estudiar, podrá dedicar su tiempo para lo que quiera, la gente vivirá muchos más años, no habrán guerras, no habrán crímenes. Y en realidad estamos dirigiéndonos a un mundo así. Mejor o peor, pero lo que va a pasar en unos años, muchos puestos de trabajo van a desaparecer y seguramente no habrá que trabajar, habrá algún tipo de sueldo básico, algo habrá, porque los robots, ya lo decía Elon Musk, van a haber más robots que personas. Probablemente la estructura financiera también va a cambiar, el dinero probablemente va a dejar de tener valor o va a cambiar el valor. Creo que será algo diferente. Creo que habrán algunos que podrán trabajar, no lo sé, no sé cómo va a ser, pero va a ser algo muy diferente. Creo que la gente podrá dedicar su tiempo a hacer lo que quiera. Ahora bien, y esto se ha dicho, si mucha gente no va a tener que trabajar, va a haber mucho tiempo libre. Y por eso, y aquí sí que nos podemos poner un poco conspiranoicos, hay gente que dice que hay que mantener ocupada a la gente con distracciones. Habrá que meterle muchos videojuegos, muchas cosas para que la gente no tal. Porque aquí vamos a tener un tema. Es que creo que el siglo XXI va a ser el siglo del crecimiento personal. Porque, de hecho, ahora ya no es importante lo que sabes. O sea, hoy en día le preguntas a ChatGPT y ChatGPT tiene todas las respuestas del mundo. Ya no es importante estudiar una carrera. Es que en realidad yo conozco gente que se ha sacado la carrera y dice, oye, me la he sacado toda con ChatGPT. O sea, al final ya no es tan importante lo que sabes. Ahora será importante quién eres tú, cómo te sientes, la paz mental que tengas y cómo podrás sostener eso, porque vamos a tener mucho más tiempo libre. Vamos a tener, entonces, ¿en qué lo vas a invertir? ¿Qué vas a hacer con ello? Ahí vendrá todo un desafío y por eso creo que es el siglo del desarrollo personal, o las personas que no, pues van a ser esclavos o van a estar en una Matrix o van a estar con unas gafas y estarán ahí metidos como, no sé si has visto la película Ready Player One. De hecho, es una película que recomiendo porque habla mucho de la manifestación, es como una especie de Matrix y es muy, muy recomendada. Otra película que recomiendo es Revolver, que es una película muy buena que está hecha por el que era Guy Ritchie, que era el antiguo marido de Madonna. Madonna es una gran seguidora de la Cábala y de hecho los hermanos Wachowski, también los que crearon la película de Matrix, también estudiaron Cábala en el Cábala Center en Los Ángeles. Pero en el mundo del futuro no va a haber trabajo, decían los cabalistas, no va a haber... la gente va a vivir muchos más años, la longevidad se va a multiplicar, vamos a vivir muchos más años y no van a haber crímenes porque todo estará... O sea, viviremos en un mundo diferente, pero en un mundo donde probablemente ya no habrá aventura o no habrán cosas imprevistas porque todo estará milimetrizado, todo estará controlado por la inteligencia artificial y ya no podrás cometer un crimen porque es que ya no existirá esa posibilidad. O sea, no podrás robar algo porque es que ya directamente habrá una cámara grabándote que te verá cómo lo robas. O sea, vivimos en un mundo... Que llegará, perdóname, la inteligencia artificial tener un gran poder sobre nosotros o controlar o no sé. Yo hago grandes charlas con ChatGPT. De vez en cuando me salen fuera cosas y digo, hostia, cuántos errores hago y no está mal. Pero hay que también prepararlo porque te da siempre razón. Al final. Sí. Es muy, muy zalamero. ¿Crees siempre... de verdad que la inteligencia artificial se dice que nos van a matar? No, yo no lo pongo de esta manera negativa, pero ¿crees que va a poder a tener un gran poder sobre decisiones como nosotros? Claro, aquí va a haber una cosa. Eso lo decían hace años, que esta sociedad, antes de que existiese la inteligencia artificial, se decía que esta generación es la primera generación que somos más tontos que nuestros padres. Es decir, nuestros padres, no sé, hacían sumas con la cabeza, hacían tal, pensaban más. Aunque tal vez tenían menos cantidad de información de la que tenemos nosotros, ¿no? Pero nosotros... o sea, esto, por ejemplo, hay profesores que dicen, ¿no? Dice, ahora, hoy en día, y esto antes de la inteligencia artificial, hoy en día a los niños ya les cuesta leer un libro, les cuesta porque cada vez hay menos tasa de atención, ¿no? Perdemos el foco más rápido. Y eso es una herramienta de control mental. Si tú haces que una persona con el scroll o con la dopamina de turno pierda el foco, lo que nos hace humanos
es la capacidad de poder fijar el foco en algo durante mucho tiempo. Por ejemplo, voy a estar 3 meses, 5 meses escribiendo un libro. Voy a estar, por ejemplo, Leonardo da Vinci estuvo, creo que fue 7 años pintando la Gioconda. Claro, tuvo el foco durante 7 años. Si Leonardo da Vinci hubiese estado scrolleando o hubiese estado... no lo hubiese hecho, ¿no? Entonces, esta sí que es una herramienta de control mental. Si tú quieres controlar a alguien, distráelo continuamente. Eso es lo que hace el Satán, distraerte. Pero Da Vinci también hablaba de un momento que a él le pasaba solo por la noche. No sé cómo lo llamaba él, mimosa o algo así, que por la noche dice, es verdad que me llega la inspiración, pero tiene que llegar que me coge despierto. Porque si duermo, entonces él estaba siempre despierto por la noche. Es fuerte eso, si buscaste una historia muy inspiradora. Bueno. Él estaba despierto por la noche e intentaba de hacer cosas, siempre con el foco de hacer cosas, pero esta inspiración le veía de noche, después de medianoche. Y él decía siempre, tienes que estar despierto si quieres que te... Creo que se llama mimosa, si no me equivoco, este momento. Y dices, wow, qué guay. Porque claro, a mayoría de nosotros la inspiración nos viene, pero estamos en la cama durmiendo, lo hago mañana, y mañana te olvidas. Apúntalo en este momento. Este hombre ya estaba listo para que empezaba a dibujar. Muy importante, muy importante. Sí, Leonardo da Vinci era muy importante. Y bueno, Leonardo da Vinci al final lo que hizo fue el poder de la obsesión, ¿no? O sea, la obsesión siempre nos ha planteado como algo negativo, pero es que todo lo grande en la vida viene producto de una obsesión, pero no una obsesión negativa o destructiva, sino una obsesión constructiva, ¿no? O la obsesión, yo le llamaría obsesión o podemos ponerle otro nombre, que es una capacidad muy importante que tenemos que aprender a desarrollar, y más ahora en este mundo, es aprender a sostener la pasión por las cosas, porque vivimos en una sociedad muy efímera, que me enamoro de una persona, pero ahora ya no me gusta, ahora me voy a la siguiente. Y es como que siempre estamos buscando el next, ¿no? El siguiente. Y es como que nada nos llena. Mucha gente que está de pareja en pareja, de trabajo en trabajo, de gente, por ejemplo, que viaja mucho, ¿no? Hay gente que, oye, es que ahora me voy de viaje a Grecia, ahora me voy de viaje a no sé qué. Y estás como siempre buscando lo siguiente, con una agenda súper llena de eventos sociales, ahora me voy a bailar, ahora no sé qué, no sé cuántos, y al final lo que hay es un vacío vital, ¿no? Hay un vacío vital porque hay que aprender a sostener la pasión por algo durante mucho tiempo. Es la única manera de conseguir cosas, ¿no? Pues, por ejemplo, oye, sostener la pasión por una pareja, por mi familia, por un podcast, ¿no? Por ejemplo, por un proyecto. ¿Cuántos podcasts hay ahora en España, ¿no? Y cuántos se mantendrán de aquí 10 años, ¿no? Y eso es lo que hay que preguntarse. Eso es un gran tema. Porque ya los podcasts que han salido hace 4 años, creo que la mitad ya no están. Es difícil. Y hay que decirlo a la gente, si quieres hacer un podcast y crees que te vas a forrar de dinero, olvídalo, no es un buen negocio. No es un buen negocio. Y además es peligroso. Sí. Te pido por favor de despedir tu programa. Para mí ha sido un gusto hablar contigo. Seguramente podemos hablar de más cosas porque ahora estamos en el punto caliente, pero tampoco hay que robar muchísimo tiempo a la gente. Creo que estamos alrededor de 2 horas o por ahí. Despide tu programa, por favor, con un mensaje positivo. Bueno, pues... Esta es tu cámara al final. Bueno, voy a dar... no me gusta dar como mensaje presidencial, te lo voy a decir a ti o no lo voy a decir a la audiencia. Pero, mira, al final, lo más importante, creo que lo único que venimos a hacer aquí es a llegar a parecernos un poco a la imagen que un día nos hicimos de nosotros, ¿no? Todos nosotros aspiramos un día a ser una persona mejor, una persona más moral, una persona más ética, una persona que ayude más. Y curiosamente, cuando te acercas a esa imagen que un día hiciste de la persona que podrías llegar a ser, aquello que deseaste tener, lo empiezas a tener, ¿no? Entonces, al final, lo único... O sea, da igual dónde estés, da igual en el momento donde estés, da igual lo que te esté pasando por la vida o lo que te haya pasado. Si tú te acercas a una mejor versión tuya, a la larga los resultados serán mejores. Y la vida, lo que decíamos antes, es como una partida de póker. No importa la carta, importa saberla jugar. Así que, bueno, todos los que quieran saber más, ya saben, me pueden encontrar por redes sociales, Jorge Muñoz Parral. Tenemos además ahora, hemos abierto la comunidad de manifestadores, que creo que lo estábamos hablando, pondremos también un enlace ahí conjunto para que
las personas que quieran acceder. Se trata de una comunidad donde doy las clases, por ejemplo, de Cábala, damos clases de crecimiento personal. A ver si te traigo a ti también para dar alguna clase de lo que tú sabes aprender. A ver si te... A mí me cuesta, me estoy abriendo poco a poco y ahora también con la audiencia, porque yo he sido siempre el chico más callado, más de escuchar, pero tengo mucho de contar, tengo mucho Claro. por dentro y poco a poco lo haré. Pero también con vuestra ayuda, familia, porque me interesa, os leo a todos, me interesa vuestras preguntas, cómo puedo mejorar, qué os gusta, qué no os gusta. También es importante comentar, dejar esos likes y hypes, porque hoy en día en internet, si no lo tienes, no creces. Pero mi intención es de ayudar a vosotros y vosotros a mí. Crecemos juntos. Entonces, todas las dudas que tenéis y todo lo que nos gusta, intentamos de mejorar el audio, la cámara. La idea de que hemos dicho antes de hacer streaming directos con los invitados, entonces creo que todavía puede aportar muchísimo más valor porque podéis preguntar vosotros mismos en directo y creo que será muy interactivo, pero seguramente van a ser un poco más largas las entrevistas porque hay que hacer una pausa. Mientras sigues una entrevista, gente que será un poco caótico, pero creo que puede ayudar a muchísima gente. Nada, muchísimas gracias por tu presencia, por tus consejos, por estar aquí. Y sí, como hemos dicho, dejamos el enlace en la descripción y también en el primer comentario. Dadle un clic y seguidlo, ya lo sabéis. Familia, sed legendarios.